Hey, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Amantes del anime, el manga y el hentai en Full HD. Este es el resumen del arco 6 de Re:Zero. El resumen completo con un nuevo audio. Continuemos. En el resumen anterior, nuestros héroes se enfrentaron al culto de la bruja, vencieron a Regulus Corneas, los Gula escaparon, al igual que Capella. Subaru adquirió el gen de la avaricia. Luego de esos acontecimientos, nuestros héroes se reúnen y comienzan a conversar para ver cómo arreglar el problema sobre las personas desaparecidas que fueron borradas por Gula, las moscas, el veneno de Crush, el hermano de Julius que está en un estado como de Ren, al igual que Julius que ha sido olvidado, y entre otros problemas, ¿no? La idea era buena, pero todos estaban preocupados, ya que la solución se encontraba en una torre, la torre de Pleiades, donde se decía que había bastante conocimiento, pero allí había un sabio, y ese sabio mataba a todo aquel que se acercara a la torre. Además de que en ese lugar, a su alrededor, había muchísimas mabestias. Estaba plagado de mabestias. Recordemos que ahí cerca está el lugar donde la bruja fue sellada. Subaru y Anastasia hablan en privado, donde Subaru menciona que ella no es Anastasia, sino Equine, el espíritu artificial. A lo que ella dice que solamente Subaru y Aldebarán se han dado cuenta de ello. Y que hay un motivo especial, ¿no? Que está en el cuerpo de Anastasia, no porque quiera, sino porque debido a que la protegió en el arco 5, estuvo mucho tiempo y se quedó atrapada. Tomó prestado su cuerpo para ayudarlo en la emergencia contra los enemigos del arco 5. A lo que el espíritu comienza a explicar que Anastasia nació con una déficit en su puerta y que por estar demasiado tiempo en su cuerpo no puede devolverla a su estado original, al menos por ahora. Por lo tanto está atrapada en el cuerpo de Anastasia y la conciencia de Anastasia quedó atrapada en su Ot. Por eso necesita ir al sabio Chaula para arreglar ese problema. También menciona Equine que es su destino llegar allí a la torre y así lo quiso su creador. Es decir, algo está relacionado con Equine en la atalaya. Después de unos días después de la batalla y toda la vaina, nuestros héroes Subaru, Beatriz, Emilia, Julius y Anastasia se dirigen a la mansión del marqués, en una carroza la cual era de Anastasia. Una vez que Subaru y nuestros héroes llegan a la mansión de Roswaal, son interceptados, bueno, al menos Subaru, por Petra. Petra los saluda de forma apasionada y se lanza hacia él, hacia su abdomen, quitándole el aire a Subaru. Petra dice: bienvenidos invitados, felicidades por llegar aquí después de su tan largo viaje. Yo seré su guía hacia la mansión. Así nuestros héroes se dirigen a hablar con Roswaal. Roswaal estaba al corriente de todo, ya que ya le habían informado por medio de cartas y toda la vaina. A lo que Roswaal se da cuenta, ¿no?, que nuestro héroe Subaru, él sí recuerda a Julius, al igual que a Ren, a diferencia de los demás. A lo que le dice a Subaru que él debe cuidar de Julius, ya que Subaru era alguien especial. Roswaal así comienza a entrar en contexto sin pretexto con Julius sobre su situación. A lo que Roswaal también menciona que aunque Julius ha sido devorado por Gula, los espíritus aún lo rodean, es decir, aún siguen con él. También dialogan sobre la Sony y los últimos supervivientes, siendo Ran y Ren. Claro, nadie más aparte de Subaru recuerda a Ren, solo nuestro prota la recuerda. Y así nuestro grupo se dispersa. Subaru se dirige hacia donde tenían encerrada a Meili, mientras que Beatriz se queda con Roswaal y comienzan a conversar. Subaru interroga a Meili, pero se sorprende cuando ella le menciona que ya tiene dos. Es decir, se refiere a Meili a que tenía dos genes de la bruja, Subaru. Recordemos que ya derrotó a Pereza y ya derrotó a Regulus, y que nunca había visto un candidato en comparación a él. Poco después los demás van donde estaba Subaru y comienzan también a conversar con Meili y le piden su ayuda. Recordemos que Meili tiene la habilidad de domar mabestias, ¿no? Y si van a un lugar donde hay muchas mabestias, ¿quién mejor que Meili para que les ayude? Al principio ella se niega mientras jugaba con sus peluches. Anastasia le pregunta a Subaru si no le guardaba rencor a Meili. Subaru dice: es el deber de los más grandes hacerse responsable de los niños, aunque no niega que lo que Meili había hecho era un gran crimen. Emilia dice que Subaru está en lo cierto al decir eso. Subaru trataba a Meili bien, como una niña, y le daba sus juguetes. Le cosía sus juguetes. Subaru sabe coser juguetes. Finalmente, para resumirlo, consiguen convencerla. Subaru le regala un nuevo peluche y la pone muy feliz. Recordemos que aunque ella sea una asesina profesional, todavía es una niña y tiene la mente de una niña. Le gustan los juguetes, los juegos, etc. Y bueno, Subaru tiene el don de ser el Lolimancer. Subaru le promete darle una habitación de lujo a Meili. Antes de partir, Subaru visita a Ren, diciéndole que podría ser capaz de salvarla. Luego aparece Ran, y después de los insultos y los cambios de diálogo entre Subaru y él, ella también le informa que los acompañaría junto con Ren hacia la torre de Pleiades. Ran le había pedido permiso a Roswaal para que le dejara ir hacia la torre de Pleiades. Roswaal aceptó,
porque vio mucha determinación en Ran. El grupo comenzó su viaje hacia la torre, el cual duraba 20 días. De camino, pararon a descansar en una ciudad cercana, Mitura, donde el grupo paró para planear su trayectoria, revelando que de camino había un difícil desierto que cruzar, pero que Meili y sus habilidades se había ofrecido voluntaria para que con ella siendo de guía no habría problema. Una vez que llegaron al desierto, empezaron a tomar descansos a cada rato. Emilia creaba torres de hielo para dejar marcas de progreso en caso de que se pierda. En un cierto punto, Subaru empezó a dudar de Meili. Pensaba que tal vez nos está engañando, tal vez nos guarda rencor, o tal vez está planeando desviarnos del camino, o tal vez está planeando asesinar, ya que recordemos, ella era una asesina profesional. Mientras tanto, sin que nuestros héroes se enteraran, el sabio Chaula estaba destruyendo las torres que dejaban en el camino. Después de un largo día, el grupo se detiene para pasar la noche. El grupo comienza a entrar en contexto sin pretexto y analizar la situación. Comienzan a hablar y decir que no se están acercando a la torre, que por alguna razón están demorando. Anastasia teorizó lo siguiente, que tal vez es culpa del miasma. Después de todo, Satela está sellada cerca de esta región, y que por culpa de ella la zona cercana está llena del miasma de la bruja. El espacio se distorsiona, lo que hacía que viajaran al mismo lugar una y otra vez sin avanzar. Así nuestros héroes tardaron unos días en encontrar una apertura, pero finalmente consiguieron pasar las dunas de arena, cuando de repente llegan a un gran prado de flores, donde se encontraban unas mabestias llamadas Oranguma, unas mabestias cubiertas de flores, y así entran en batalla. También aparece un gusano de tierra. Al principio comienzan a pasar este tipo de mabestias gracias a las capacidades de Meili de controlar a las mabestias, pero después de un problema, donde el dragón de tierra con el cual viajaban se volvió loco, y así despierta las manadas que habían ahí cerca y son asesinados. Así nuestros héroes se vieron en aprietos, se vieron obligados a correr de los Orainguma, de estos osos con flores, ya que el dragón los había despertado, ¿no? Y nuestros héroes se vieron en aprietos y comienzan a correr. Y mientras nuestros héroes huían del enemigo, cuando de repente, ¡fua!, cayeron rayos láser. Nuestros héroes estaban siendo vaporizados por los rayos del sabio. Al regresar de la muerte, Subaru se encontraba justo en el momento antes de meterse en el problema con los osos de flores, a lo que Subaru trató de advertirles a los demás, aunque en realidad fue demasiado tarde. Otra vez ocurre lo mismo, y Subaru comienza a correr y huir del enemigo. Aunque esta vez Subaru intenta tomar otra ruta, Meili comienza a invocar a una mabestia en forma de gusano de tierra, pero termina siendo cortado en dos, haciendo que su cadáver separe a Subaru y Beatriz de los demás. Son atacados nuevamente por los rayos del sabio. Al principio comienzan a esquivar varios ataques, ya que Patrache era muy bueno esquivando y corriendo, pero finalmente uno de los rayos alcanza a Subaru. Beatriz dice: Subaru, esto no es correcto, supongo. No puedes morir. No mueras, por favor. No dejes a Betty atrás, por favor. Subaru. Y en toda esa escena Subaru se dice a sí mismo: tiene una cara adorable. Me gustaría al menos secar sus lágrimas. Y él usa su mano invisible para secar las lágrimas de Beatriz. Usa su mano invisible para limpiarle las lágrimas a Beatriz. Regresando nuevamente de la muerte, Subaru, atormentado por sus muertes anteriores y sin entender mucho sobre los rayos que los estaba matando, preocupado analiza la situación. Recuerda la cara de Beatriz justo cuando había muerto. Beaco, te amo, y la abraza con fuerza. Luego consigue calmar al dragón. Usa su mano invisible. Julius se percata también que su dragón estaba tenso y también lo calma. Recordemos que el carroza de Julius lleva a los demás integrantes. Posteriormente, el plan era retirarse de la pradera. Subaru creó un plan para pasar la zona usando el EMM, uno de los encantamientos creados con Beatriz, para bloquear los ataques, y después de detener directamente un láser con EMN, al ver que no aguantaba, decidió usar EMT. Mientras todos los demás atacaban y usaban sus habilidades y poderes, Emilio usaba su hielo, Julius usaba su espada. Todos ganaban tiempo mientras Subaru y Beatriz se apoyaban para usar la habilidad y salir de ese lugar. Subaru pide a Beatriz crear un portal para escapar de allí, pero no fue una buena idea. Por culpa del EMT, el portal explota y teletransporta a todos nuestros protagonistas a diferentes lugares. Así Subaru despierta encontrándose con Ran, Anastasia y Patrache debajo de las dunas de arena, donde comienzan a ahogarse con Lorena. Mientras tanto, el sabio Chaula, que observaba desde esa torre, se comentaba a sí mismo que estaba feliz de haberlo encontrado finalmente. Afortunadamente, el grupo consigue salvarse
entrando en un tipo de subterráneo pasadizo secreto, y ellos decidieron aventurarse por ese camino. Llegaron a un camino donde habían dos caminos, se dividía, decidieron ir por la izquierda, pero terminaron en una trampa. Se encontraron con un lavao, un monstruo sin cabeza que tiene un cuerno en lugar de ojos y una gran boca en el pecho, que grita como un bebé humano. Este enemigo incinera a todos en cuestión de segundos. Regresando de la muerte, Zoro se encuentra que tiene un nuevo punto de guardado, siendo esta vez cuando se despertó con Ran, Anastasia y Patrache. Y el grupo así otra vez repiten lo mismo, ¿no? Se aventuran otra vez por el camino, aunque esta vez Subaru decide tomar el camino de la derecha. Pero pasa algo inesperado. Debido a la gran concentración de miasma en esa zona, todos se enloquecen y comienzan a luchar entre sí, a pelear a muerte entre ellos. Y así le provocan la muerte a Subaru. Volviendo nuevamente, Subaru recuerda la cara de Ran antes de morir, la cual fue destrozada por Patrache. Este recuerdo le causa náusea, pero Ran rápidamente consigue calmarlo y el grupo comienza su camino por tercera vez. El grupo comienza a ir con la izquierda, se encuentran otra vez con este enemigo lavao. Mientras batallaban y daban todo de sí, Subaru casi muere. Ran lloraba. Ran dice que su muerte es inevitable, ya que mientras estaban batallando estaban en apuros y Subaru estaba ahí a punto de morir. Pero aparece el sabio Chaula, le tira un rayo, destruye la bestia, a lo que Subaru, que estaba observando, perdió la conciencia y cerró los ojos. Subaru se encuentra otra vez en el mundo de las sombras. Subaru tenía alucinaciones de Betelgeuse y Regulus, a lo que ignora a ellos y se centraba en Satella. La apariencia de Satella era más clara que las anteriores veces. Como de costumbre, Satella le decía que lo amaba una y otra vez. Subaru vuelve otra vez en sí, recupera la conciencia y abre los ojos. Se da cuenta que se encontraba en la Torre de las Pléyades, donde se encuentra con Beatriz, la cual le avisa felizmente que todos están sanos y salvos. Una vez levantado, Chaula entra y desesperadamente salta y abraza a Subaru, y lo abraza muy fuerte, mientras gritaba que no lo soltaría, y le decía maestro, maestro, y así después todos se reúnen. Emilia, al ver esta situación, esta escena, se ponía muy celosa, estaba un poco molesta. Le da una potada a Subaru. Y así nuestros héroes entran en contexto sin pretexto y comienzan a explicarle a Subaru, ¿no? Diciéndole que intentaron hablar con Chaula, el sabio Chaula, pero que el sabio se negaba a responder sus preguntas. Decía que fue Subaru mismo la orden de no decir nada, o sea, se refería a Subaru como su maestro señalándolo. Dijo que él había dado la orden. Después de la confusión, cuando Chaula dice que Subaru es su maestro y que él fue el quien le dio la orden que nadie se acercara, todos estaban confusos. ¿Subaru? ¿Maestro? En un principio estaban calmados y comienzan a analizar la situación, y así empiezan las preguntas. Todos estaban cautelosos, no respetaban mucho al Chaula de la historia, ¿no? A este sabio de las leyendas, y eran muy precavidos y le tenían bastante respeto. Chaula era bastante amistosa con Subaru, tenía bastante confianza, se bromeaba con él, y eran las típicas bromas, había una compatibilidad, y eran las típicas bromas que se emparejaba con la personalidad de Subaru. Como les digo, todos hablaban con respeto, eran precavidos y con cuidado, a excepción de Subaru, ya que Chaula era pegajosa con Subaru, tenía bastante confianza con él, y Subaru también se bromeaba con ella y la molestaba. Chaula decía, Subaru es mi maestro. No decía Subaru es mi maestro, sino decía, él es mi maestro, porque obviamente no conocía el nombre de Subaru, solo decía, él es mi maestro. Subaru también estaba confuso, ya que las palabras de este sabio, Chaula, que le dijera que era su maestro. Entonces Subaru aprovecha la situación y dice, si yo soy tu maestro, entonces te doy permiso de hablar con los demás. Y así empiezan las preguntas, después de que Subaru le diera el permiso, ya que ella decía que él era su maestro y le había dado órdenes. Entonces Subaru le dio una nueva orden. Y así empiezan las preguntas y respuestas, a lo que Chaula confirma que ella es el sabio Chaula, aunque realmente revela que no es la sabia. Y así los demás dicen, todos se dan cuenta de lo siguiente. El dialecto de Chaula, de este sabio Chaula, era idéntico al de Subaru, era muy similar a la de Subaru, lo que hacen sospechar a todos de su identidad. Chaula habla igual que el de Baran y Subaru, con un vocabulario más moderno, siendo esto un misterio. Chaula explica que su maestro fue el que ayudó a sellar a Satella, pero que por alguna razón decidió darle los créditos a ella, una razón que ella no comprendía. Todos miraban seriamente a Chaula,
preguntan ¿cuál es el nombre de tu maestro? Ella responde, mi maestro se llamaba Flugel, a lo que todos quedan confundidos. Entonces, ¿por qué rayos Chaula decía que Subaru es su maestro? Si su maestro se llamaba Flugel, ¿a qué venía esto? Todos le dicen, pero si tu maestro es Flugel, ¿por qué llamas maestro a Subaru? A lo que Chaula responde, no existe otro hombre en este mundo, además de mi maestro, que posea tan fuerte esencia de la bruja. Y así, después de una larga conversación con Chaula, con preguntas sobre la historia que relacionaban a Flugel, donde todos tratan de indagar y preguntar para saber por qué le dieron el crédito a Chaula, diciendo que ella era el sabio, cuando en realidad era Flugel. Así llegan a la conclusión que en realidad el sabio es Flugel, pero que por alguna razón parece que él no quiso que la historia supiera de sus hazañas. Así la historia tomó a Chaula como si fuese la sabia, cuando en realidad ella no es la sabia, sino es la discípula de Flugel. Y también es la guardiana de la torre de Pléyades. Fue Flugel quien le dio la orden de no permitir a nadie que se acercara a la torre. Así Chaula, que es la guardiana y devota a su maestro, cumplió con su deber durante 400 largos años. Aunque todo esto no explicaba por qué Chaula decía que Subaru era su maestro. Solo dijo que era por el olor de la bruja. Todos estaban muy confusos. Y así seguían hablando de la historia, ¿no? Chaula dice que ella estuvo cuidando la torre 400 años, más de 400 años. Y los demás preguntaron si conoció a Rey Astria, a lo que Chaula dice que sí lo conoció. Y que él es una completa basura, un pervertido y desagradable. A lo que todos obtienen menos información útil de lo que pensaron que obtendrían. Y estaban un poco confundidos. Y así seguían platicando. Al parecer Chaula le tenía como cariño a Meili y se vuelven cercanas. En un principio nuestros héroes comenzaron a dudar si conseguirían algún tipo de información útil para revertir las autoridades de los arzobispos, ya que ahora que sabían que ella solo era una discípula y que era un guardián y no era el verdadero sabio, como que se estaban desanimando. A lo que Chaula comienza a explicar en qué consiste la torre y cuál es el objetivo de esta. Chaula cuenta que la torre de las Pléyades es la gran librería del sabio Flugel y que tiene varios pisos con diferentes nombres de estrellas. Zoro se da cuenta de ese detalle, que tenían nombres de estrellas. Ellos se encontraron en el piso subterráneo ahora mismo. Y así el primer piso se llamaba Seleno, el segundo piso se llamaba Alcione, el tercer piso se llamaba Taigeta, el cuarto piso se llamaba Electra y el quinto piso Maya. Estas serían las hermanas Pléyades, faltando solamente una. Para poder acceder a dicha biblioteca, que se encuentra en los 3 pisos más altos, debían completar la prueba de cada piso, ¿no? Un poco más tarde, después de escuchar la explicación de Chaula, Subaru se decide superar las pruebas. Van con los demás a intentarlo, y así subían en unas escaleras largas en forma de caracol. Meili estaba siendo cargada por Chaula. Las escaleras eran bastante. Meili le jalaba el pelo de Chaula y jugaba con ella. A lo que Subaru dice que hace un comentario sobre su pelo de cola de caballo. A lo que Chaula dice que no es una cola de caballo, sino una cola de escorpión. Ojo con este detalle. Subaru no entendió este comentario y lo ignoró. De camino, Subaru pregunta a Chaula por qué no había un piso cero llamado el piso que se llamara Meredith Tip. Chaula se sorprende de que Subaru supiera esto, ya que este piso se construyó después de que su maestro se fue. Recordemos que el Muertes Locas, Subaru, es un friki de la astronomía y las estrellas y toda la vaina. Y los pisos están basados en las estrellas Pléyades. Subaru se dio cuenta de este detalle, que faltaba un piso de otra estrella. Y tenía razón, le acertó Subaru. A lo que Chaula le responde que Subaru, que aún no está cualificado para superar este otro piso, ¿no? Ya que todavía no posee las demás cualidades necesarias. Dándonos a entender a nosotros los lectores que se refería a los genes de la bruja. Recordemos que no se sabe en realidad qué autoridad tiene Subaru desde el principio de la historia. Hasta el momento sabemos que tiene 2, de Pereza y de Regulus, ¿no? Tal vez Subaru también tiene el de la envidia, el gen de la envidia que comparte con Satela. No lo sabemos, es un misterio. Y así mientras subían, todos tenían mucha cautela con Chaula. Recordemos que era la guardián y que esos rayos eran muy poderosos. Tenían temor de que al ser la guardiana pudiera tomar acciones agresivas contra ellos. Los demás le sugirieron a Subaru que aprovechara la situación, ya que Chaula decía que era su maestro, que así estuviera al tanto de ella, que fuesen amistosa para que esté al tanto de ella y no se convirtiera en su enemigo o estuviera en su contra de ellos. Dijeron que era algo beneficioso para todos. Subaru se enteró de que fue Chaula que trajo el carruaje y el dragón de tierra, que los levantó como si nada. Así que Subaru también estaba cauteloso con Chaula, pero igual le hablaba y se bromeaba con ella con confianza, ¿no? Ya que
la forma de bromear y molestar era similar tanto de Subaru y de Chaula, aunque Chaula era muy pegajosa con Subaru y se apegaba su cuerpo a Subaru, a lo que Subaru se ponía incómodo y se molestaba. Pero Subaru no tenía más remedio que soportarla, y mientras seguían subiendo, Julius aprovecha para preguntar sobre el ataque de Chaula, de este rayo, ¿no? A lo que Chaula responde: es una técnica creada por ella y Flugel, y el nombre de la técnica es Charles Naven. Subaru nota que los nombres de sus técnicas están en inglés, y alguna de las frases que decía Chaula, a Subaru esto le llamó la atención, ya que el inglés es un idioma que no existe en ese mundo. Una vez que llegaron al segundo piso Alcione, había un cuarto verde. Este cuarto verde tenía la habilidad de... tenía la cualidad de que te curaba, ¿no? Llamada la habitación verde. Allí habitaba un espíritu. Toda la habitación era un espíritu que curaba las heridas de los demás en su interior. En donde Ran decidió quedarse ahí para cuidar de Ren. Pero en esta habitación había un límite para que entrara gente. Chaula menciona que no tiene ninguna información o pista de cómo superar las pruebas. A lo que nuestros héroes suspiraron. Y así llegan al tercer piso. Se encontraron con un espacio totalmente blanco, una especie de monolito flotando entre ellos. Todos ya habían intentado superar esta prueba, pero al parecer estaban confundidos. Después de todo, no tenían ni idea de cómo pasar la prueba, así que Subaru utiliza su ingenio, ya que le tocaba a él le tocaba su turno para hacer la prueba. Zoro les levanta el ánimo y les dice: la prueba no tiene límites de tiempo, vamos amigos, tampoco da castigo. Les levanta el ánimo a los demás. Zoro dice: solo hay que intentarlo una y otra vez. Zoro se acerca y toca el monolito, a lo que el monolito se divide en diferentes tipos de monolito de diferentes tamaños. En ese momento en la sala se escucha la frase: tocad al héroe más brillante de los destruidos por Chaula. Y así comienza la primera prueba. Zoro comienza a analizar la situación. ¿Cuál podría ser la respuesta? Recuerden, Subaru es un friki de las estrellas y todas esas vainas. Subaru comienza a recordar las frases de Chaula, diciéndole que ella odiaba a Rey. Lo llamó completa basura. Rey Astre, recuerden que es el primer santo de la espada que ayudó a sellar a Satela. Al principio usa su nombre, pero falla, no funciona. Y así comienza a investigar los monolitos de uno en uno con Emilia y Anastasia. A lo que Emilia menciona que había notado que estas pruebas tenía como similitudes a las pruebas de la bruja Equidona, a lo que el espíritu Anastasia da un sobresalto. Recuerden que en realidad no es Anastasia, sino es Equidona, pero el espíritu artificial creado por Equidona, que también se llama Equidona. Recuerden, es otra creación de Equidona, que también se llama Equidona. Es como vendría a ser la hermana de Beatriz prácticamente. Emilia y Anastasia y Subaru conversan, donde después de mucho pensar, Subaru se concentra y está sumergido en sus pensamientos. Donde Emilia lo observa con ojos brillantes y le dice a Anastasia que estaba hablando y hablando que haga silencio, ya que Subaru estaba muy concentrado. Subaru se da cuenta de cuál podría ser la respuesta, donde dice que ya lo resolvió y que sabe el nombre. A lo que Mei le dice: ¿Onisan lo resolvió? Subaru dice: parece que ya comprendí la forma de pensar del que hizo estas pruebas. Así que le pide a Beatriz que use Murab. Este hechizo debilita la habilidad, haciendo que salten y se eleven sin caerse. Subaru observa los monolitos, confirmando sus sospechas. Subaru dice que la respuesta es Orión, gritándole a los demás, donde todos quedan confundidos ante esta respuesta. Subaru les explica la historia de Orión y del escorpión, ya que Chaula es una estrella de la ciudad natal de Subaru, que significa aguijón, pero que si tuviera que especificar qué tipo de aguijón sería escorpión, ya que anteriormente cuando Subaru hablaba con Chaula y le miraba su cola de caballo, ella insistió en que su cola de caballo era una cola de escorpión. Así Subaru relacionaba todo, y añadiendo que los monolitos desde arriba se veían como la constelación de Orión, por lo que decide tocar el monolito de Rigel. El nombre de Chaula proviene de la constelación de la Scorpi. Este era el escorpión que mató a Orión. Según la leyenda, el héroe Orión fue picado por un escorpión, que había sido enviado para castigarlo debido a su arrogancia. Así es, este héroe fue picado por el escorpión por ser castigado por su arrogancia, y así él terminó muriendo. Después de su muerte, este héroe se transformó en una estrella. Entonces el escorpión que mató a Orión también se transformó en una estrella debido a su acción, y se dice que incluso ahora en el cielo, Orión vive con miedo al escorpión. Y así Subaru, que observaba, pudo ver que en Orión hay una estrella llamada Rigel, ¿no? En conclusión, para que no se confundan, esta historia y el conocimiento de las estrellas viene del mundo de Subaru. Entonces solamente Subaru, que tenía ese conocimiento, es capaz de resolver al menos esta prueba
ya que ese conocimiento es de su mundo y como Subaru tiene ese conocimiento, vaya la casualidad, él resuelve esta prueba. Solo Subaru sabría esto, ya que es conocimiento común de su mundo. Bueno, al menos Subaru sabe todas estas cosas. Una vez que completan las pruebas, la sala comenzó a brillar hasta transformarse en la biblioteca de Taigueta. Mientras que Emilia alababa a Subaru por sus logros, etc. A lo que Subaru dice que el que hizo la prueba debe ser alguien muy perturbador y que esta prueba era injusto para todos los demás, ya que esta prueba solo podría ser resuelta por alguien que tenía el conocimiento de Subaru, pues, ¿no? De su ciudad natal. Recuerde que Subaru no dice otro mundo, sino su ciudad natal. Subaru analizaba la situación y en su mente se decía, estas pruebas son imposibles de resolver tal vez para otras personas que no sean... O sea, Subaru pensaba que tal vez estas pruebas solo serían resueltas por las personas que venían del otro mundo y que era injusto para los demás, ¿no? Una vez en la biblioteca que estaban todos, Chaulo mencionó que en esta biblioteca se encontraba conocimiento sin límites y sin restricciones. A lo que Beatriz se emociona por revisar los libros. Acuérdense que ella es una bibliotecaria y que le gustan los libros. A lo que Emilia le dice a los demás, un momento, si Subaru fue el que resolvió las pruebas, tal vez solo él pueda tocar los libros. A lo que Subaru responde, Emilia-tan, si fuese así, no tendría sentido que los demás también hayan logrado pasar a este lugar. Poco después, todos comenzaban a revisar qué clase de libros había en este lugar, a lo que se dieron cuenta de un detalle, que los libros tenían de títulos los nombres de personas, cuando de repente, mientras todos los demás estaban buscando libros, así toda la vaina, y se dieron cuenta de los títulos, que era de nombre de personas, Subaru se encontró con el libro de Tifón, de la bruja Tifón. Cuando de repente comenzó a leer el libro, su conciencia se hizo uno con el libro. Existía una mujer, una única mujer. Una mujer tan joven que dudarías en llamarla mujer. Ropa humilde sobre una figura delgada, cabello verde junto con una piel bronceada en el brillo de los días calurosos. Su corazón estaba dominado por una angustia interminable. Justicia y crímenes. El que había dividido el mundo de la mujer en blanco y negro, el bien y el mal, los justos y los pecadores, era el padre de la mujer. El padre de la mujer decapitaba los cuellos de los pecadores y se ganaba la vida entregando castigos apropiados para los que se equivocaban. Su padre era un verdugo. Lo que hizo a la mujer testigo de la muerte allí, no fue otra que la voluntad de su padre. El padre intentó transmitir a la mujer el sentido de las cosas sinceramente como el que creía, acerca del bien y el mal del mundo, como un verdugo. La voluntad de su padre era noble, una ideología pura sin lugar a dudas. Sin embargo, teniendo en mente la juventud de la mujer, esto era peligroso, ya que aún era demasiado pronto para aceptar esos ideales. La mujer vio la muerte de muchos con sus propios ojos, olió el olor de la sangre y grabó el castigo lanzado sobre los pecadores en su memoria. El resultado fue que la mujer, antes de poder estudiar en profundidad el valor de la vida y los principios de la vida y la muerte, aprendió los castigos acordes con los pecados. Al comprender las enseñanzas de su padre a través de la interpretación, la mujer deseaba que se aplicaran castigos adecuados a los pecados. Sin embargo, aquello que buscaba la mujer no existía en ningún lugar por más que se esforzaba en buscarlo. El bien y el mal de los asuntos no tenían una respuesta simple, pero la crítica, el pecado y el castigo poseían muchos factores que los determinaban. Sin embargo, la mujer, aunque joven e ignorante del compromiso o la resignación, no se rindió. Ella debe obtener la respuesta. Ella debe encontrar el equilibrio apropiado para el bien y el mal en su corazón. Rompiendo la copa de vino de su padre, la mujer estaba muy asustada por el pecado que había cometido. Preparándose para enfrentar la decapitación, la mujer confesó su propio pecado a su padre. Hablar de tus propios pecados y disculparte por ellos es lo correcto, dijo el padre de la mujer mientras expresaba una sonrisa, perdonando el error de la mujer. Ante la sonrisa de su padre y la sensación de su palma acariciando su cabeza, la joven mujer lo llegó a comprender. Balance el equilibrio para medir el peso del pecado cometido no era otra cosa, sino estar presente en el corazón del pecador. Incluso si nadie es testigo de ello, el corazón del pecador mismo sabe de su pecado.
No hay normas para los castigos acordes con los pecados. Sin embargo, la conciencia de los pecados que merecen castigos está dentro de uno mismo. La mujer lo entendió, se sintió satisfecha y finalmente obtuvo el equilibrio. Ignorando el valor de la vida y el principio de la vida y la muerte de las personas, la joven brindó castigos acordes con los pecados. Los pecados dignos de castigo están metidos dentro de uno mismo. Ella miró a su alrededor. Nadie estaba allí. Ya no había nadie presente aquí, parte de los cuerpos de los pecadores que habían recibido su castigo. Pisoteando a las personas que habían sido destrozadas en pequeños fragmentos y finalmente sobre los fragmentos de su padre, en aras de cumplir el deseo largamente esperado que le había conferido, la mujer continuó caminando más lejos, buscando pecados dignos del castigo. La bruja del orgullo juzgaba los pecados, pronunciaba los castigos y emitía su juicio sobre los pecadores. Al ver los inicios de la bruja que reconoció, la conciencia de Subaru volvió junto a un terrible dolor. Después de leer el libro de la bruja del orgullo, Subaru se siente dolorido. No solo es leer un libro, cuando Subaru lee el libro, vive las experiencias, entra en el personaje. Ojo, Subaru se sentía dolorido después de leer el libro de la bruja del orgullo. Y confundido, Subaru había sentido su vida de la bruja, sus miedos, deseos, ambiciones, etcétera, etcétera, confundiendo estos recuerdos vividos con la propia personalidad de Subaru, llegando a confundir de quién es realmente, causándole una gran confusión y dolor. Emilia estaba preocupada por Subaru ya que se dio cuenta de él y de su estado, a lo que le quita el libro, aunque Emilia haya cogido el libro, con ella no sucedió nada, solamente con Subaru. En otra parte de la biblioteca estaba Julius, que estaba leyendo un libro con el nombre de un general, pero fue detenido por Anastasia, a lo que Subaru pregunta quién era este personaje, ¿no? Y Julius comienza a explicar que fue el primer general del Imperio de Wallachia, un soldado contra el que peleó junto con Reinhard y Félix, un enemigo, pero que actualmente estaba muerto, ya que fue Julius quien lo había asesinado. Subaru y Julius comienzan a entrar en contexto sin pretexto sobre esto, ¿no? Sobre el personaje, que habían luchado con él alguna vez, a lo que todos se sorprenden cuando Subaru estaba explicando y dijo que acababa de ver a una bruja, y les comienza a dar información, ¿no? A lo que Anastasia comenzó a teorizar, dijo que tal vez las personas podían ver o acceder al libro si los habían conocido alguna vez, o que lo habían conocido personalmente, y que tal vez solo se limita a las personas fallecidas. A lo que Anastasia señala que la biblioteca Taigueta es la biblioteca de las personas fallecidas. A lo que después de esto, después del intercambio de información, todos los demás comienzan a buscar más libros. A lo que Subaru en ese momento, después de que todos estaban buscando también, encuentra otro libro. Un libro de una persona que sí había conocido, o al menos que alguna vez conoció. Y entonces lo abre y lo comienza a leer. Y la conciencia de Subaru se hizo una con el libro. Había una mujer, y estaba sola. Era sensible al dolor, siempre estaba llorando, siempre era muy emocional. La única razón de su dolor era que no podía perdonar su propia falta de fuerza. A su alrededor, siempre había un mundo lleno de conflictos, violencia y guerra. No importaba cuánto suplicara, no importaba cuánto gritara, no importaba cuánto intentara, no importaba cuánto rezara, la pena nunca terminaba. Entonces, ella comenzó a maldecir el destino. Mientras lo maldecía una y otra vez, se dio cuenta. Nada de esto tenía sentido, sin importar cuántas lágrimas derramara, nada cambiaría. Y cuando se dio cuenta, comenzó a desear algo más. Fuerza bruta. Para obtener un poder que le permitiera derrumbarlo todo, que le permitiera abrumar a todos los demás, luchó hasta sus límites y corrió, dirigiéndose hacia el poder que tanto deseaba. Ella no estaba persiguiendo el poder de dañar, ni el poder de tomar vidas. Ella no tenía esas intenciones. Ella persiguió el poder que nadie podía alcanzar, que creía que podía usar para poner fin a la violencia. La mujer que lloraba tanto, quería el poder que hiciera que todos dejaran de llorar.
Sabía que si permanecía impotente, nunca podría detener una pelea donde un poder se enfrentaba a otro poder. Su voz permaneció en silencio. Sus deseos no se cumplieron. Incluso si sus propias penas se mantenían distantes, la tristeza aún nublaba el cielo. ¿Cómo pueden estar bien? ¿Cómo pueden lastimarse unos a otros? ¿Cómo podrían pensar en vivir con esas cicatrices? ¿Cómo? ¿Por qué no podían darse cuenta de que tenían otras formas de vivir? Los niños están llorando. Los ancianos están llorando. Los hombres están llorando. Las mujeres están llorando. Todos están llorando. Entonces, ¿por qué? Para detener exactamente eso, ella solo deseaba poder. Entrenándose, soportó todos los dolores para finalmente obtener un cuerpo revestido de hierro. Finalmente, encontró el final de su camino. El pináculo de la fuerza que nadie más podría alcanzar. De pie en el campo de batalla, ella gritó para detener la pelea. Para abrumar a todos los demás poderes con los suyos, para aplastar todo dolor, destruir toda malicia y detener ante ella la interminable corriente de lágrimas. Con eso en mente ella luchó al máximo. Golpeando a los que blandían sus espadas, pateando a los que arrojaban magia, rompiendo a los que descubrieron sus colmillos, pulverizó a todos y a cualquiera que viniera a buscar la batalla. Pero, cuanto más luchaba la mujer, más fuertes se volvían los espadachines, los magos y los portadores de colmillos, aumentando su número. Como si hubiera entrado en una espiral interminable de violencia. Nadie sabía cómo salvarse a sí mismo sino solo responder a la violencia con violencia. Por eso, nadie sabía una manera de salvarse, aparte de la victoria en la batalla. Al final, la mujer misma, a pesar de saber esto, también respondió con violencia. Crying? I'm not crying! I'm just angry! That's right, it's intense anger! I'm the Witch of Wrath, Minerva, but giving my name isn't what's important right now! You just did, though! Bajando su puño que goteaba un líquido carmesí, giró su cara manchada de sangre hacia el cielo y gimió. La lucha no se detendría. Sus esfuerzos, su arduo trabajo, todo había sido en vano, ni la de los demás ni sus propias lágrimas dejarían de fluir. Finalmente, en el corazón de la mujer que había estado latiendo sin cesar, la desesperación se apoderó de ella. Goteando por sus mejillas, las lágrimas se desbordaron. Las lágrimas que fluían continuamente no eran caídas, sino más bien frías, las lágrimas de alguien impotente, ahogado en la desesperación. Sin embargo, junto a ellos fluyó una emoción diferente y profunda. Tiñendo su corazón de negro, volviéndose su visión roja y su mente blanca, una tempestad despertó en su interior. Con la cara aún húmeda de lágrimas, la mujer se enteró de esa emoción. Cuando llegó a conocer su nombre, sus orígenes, llegó a comprenderlo. No había estado derramando lágrimas de tristeza. Simplemente se había ahogado en la locura de la ira. La gente llamaba a esa emoción, furia no, la llamaban ira. A este mundo que obligó a otros a llorar, a aquellos que se niegan a dejar de pelear, a la injusticia absurda que es el final de la vida. Vengan a mí, prueben mis puños de hierro. En algún momento, se puso de pie, se limpió la suciedad de las rodillas y salió corriendo. Sumergiéndose en la refriega de la batalla aún en curso, golpeó las caras de todos mientras gritaba. Deja de pelear. Mira al cielo. Siente la brisa. Huele las flores. Vive con tus familiares y seres queridos. Por primera vez, la voz de la mujer barrió los disturbios en todo el campo de batalla.
puños que podrían romper la tierra, patadas que podrían hacer rugir los cielos, todo solo para dejar que otros vivan. Las heridas se cerraron, los gritos se silenciaron y las rodillas se doblaron frente a la confusión que se extendía cuando la batalla perdió su significado. Pronto las voces que lloraron desaparecieron del campo de batalla. La vida volvió a la acostumbrada rutina. Cuando las lágrimas de la gente se detuvieron, sintieron gratitud hacia ella. Alzaron la voz, agitaron las manos y sonrieron. Sin embargo, la mujer de repente ya no estaba allí. Eso fue natural. La mujer todavía tenía cosas que hacer. No tenía ninguna razón para regresar, no había razón para dejar de caminar. Para cumplir su deseo de crear un mundo donde nadie llore, donde no haya conflicto, donde nadie tiene que quitar la vida a otros, ella corrió y siguió corriendo, mientras lanzaba sus puños. Hasta el día en que todos dejen de llorar. Hasta el día en que las cálidas gotas rodando por sus mejillas se detengan. La bruja de la ira, que había declarado la guerra a la tristeza en sí misma, continuó corriendo siempre y para siempre. Subaru vuelve en sí, otra vez atormentado por las experiencias que había compartido, o mejor dicho, por las experiencias que había sentido y había vivido. La conciencia de Subaru regresa. Recordemos que Subaru tiene una gran resistencia mental, una resistencia mental muy buena, debido a todos los eventos traumáticos, muertes, etcétera, que ha pasado hasta ahora. Es decir, nuestro prota pues tiene una buena resistencia mental. Así que se calma y comienza a reanudar se calma y se tranquiliza. Luego conversa con Emilia sobre las brujas, a lo que Emilia comienza a conversar con Subaru, ¿no? Y entran en contexto sin pretexto. Emilia dice que, bueno, recordemos que Emilia ya conocía a las brujas, al menos a dos. Subaru menciona que esta biblioteca tiene bastantes libros, y que para terminar de leer los libros se necesitaría toda la gente de un país, y que incluso necesitarían días para terminar toda la biblioteca. Luego viene Anastasia y Julius y habla con Emilia, ¿no? Comienzan a conversar sobre la información que tienen hasta ahora. Estaban preocupados sobre las normas, es decir, deben de haber reglas o tabús que no deben incumplirse, ¿no? Entonces estaban preocupados de que tal vez si se incumple uno de ellos se metan en problemas y que tenga que ver tal vez Chaula, ¿no? Y como no encontraron el camino al siguiente piso, le preguntan a Chaula, a lo que Subaru llama a Chaula, a lo que Chaula, al escuchar la voz de su querido maestro, se acerca, comienza a correr y salta hacia Subaru con todas sus fuerzas, a lo que Subaru esquiva. Chaula dice, oh vamos maestro, el maestro es malo, ya que Subaru había esquivado el cariño fuerte de Chaula. Lo que Subaru dice, vamos, lo hago por la fuerza en la que ibas a chocar conmigo. Anastasia le pregunta a Chaula, dime sabio Chaula, ¿nos estás ocultando algún secreto o alguna información que realmente necesitamos saber? A lo que Chaula menciona, bueno, hay unas normas que aún no nos he contado. Y comienza a nombrar las normas y enumerarlas, ¿no? Y lo más raro es que comienza a hacerlo con poses raras, así parecido como lo hacía Subaru. Coincidencia. A lo que Chaula menciona que el que intente escapar de la torre al último piso, o sea, Chaula comienza a explicar, el que intente escapar de la torre antes de completar las pruebas y toda la cosa, será asesinada por ella. Dice que se convertirá en una máquina de matar, aunque no quiera. Y comienza a decir más normas. Que se prohíbe violar las normas de las pruebas. Se prohíbe la falta de respeto en la biblioteca. Se prohíbe dañar la torre. A lo que ella dice, la quinta norma no hay. Meili se dirigía hacia Chaula como Onesan media desnuda. Chaula no le daba importancia a estos comentarios de Meili. Chaula se dirigía a Beatriz y a Meili como roedor número 1 y número 2. Cuando de repente, Subaru, que estaba por ahí. Había una mujer que estaba sola. La mujer era oprimida por su familia, su clan, por su raza, por todo aquello que debería haberla amado. Todos la vieron con desdén, todos la excluyeron. Antes de nacer, se pusieron muchas expectativas sobre esa mujer. Por desgracia, su nacimiento la convirtió a una traidora ante ellos. Lo que quedó fue desánimo y desilusión. Lo que se le otorgó en cambio fue solo desprecio y ridículo. Esas eran las únicas posesiones de la mujer.
Existía el deseo más querido de su clan. Para traer de vuelta el símbolo de su antigua gloria y prosperidad, la segunda venida de su fundador, a quien llamaron Dios. Todo tipo de artes secretas y todo tipo de atrocidades inhumanas, insondables y una gran cantidad de tabúes cometidos. Todos aquellos frutos fueron otorgados a la mujer antes de nacer. Sin embargo, el nacimiento de esa mujer traicionó su deseo más querido, y el clan abandonó a la mujer con desilusión y desesperación. Miembros del clan, ve a algún lado y vive ahí y muere. Porque ese es castigo por tu pecado. Abandonada por su familia, por su raza, fue liberada en las montañas cuando era niña. Desechada sin ningún medio de supervivencia, la niña no debería sobrevivir. Sin embargo, incluso si carecía de medios de supervivencia, poseía la fuerza para sobrevivir. Era bastante irónico, toda esta tragedia y decepción provino del deseo más querido del clan, los tabúes y las ofensas que habían cometido. Desconociendo las palabras, carente de toda sabiduría, simplemente obedeciendo sus instintos, la mujer sobrevivió para vivir una larga vida en las montañas. Matar bestias, sorber su sangre vital, arrastrarse por la tierra, saborear el agua fangosa. Antes de que pasara mucho tiempo, el bebé se convirtió en una niña. La niña se convirtió en una mujer y se le hizo difícil vivir en las montañas. Al escuchar los rumores de una mujer arrasando las montañas como si fuera una bestia, los hombres se pusieron en su búsqueda, y la mujer fue capturada. La mujer capturada parecía hermosa, así que los hombres se abstuvieron de quitarle la vida, y la mujer se convirtió en su entretenimiento. Mientras se convertía en un despojo de los hombres, gradualmente la conciencia de la mujer dejó de ser el de una bestia y empezó a recuperar la razón humana. Perdió la necesidad de luchar por sobrevivir, expuesta a los deseos de los hombres, pasaron innumerables días donde lo único que hacía era vivir. Finalmente, la mujer, sobre la cama, empezó a adquirir cosas de manera inconsciente de los hombres. Palabras, sabiduría, formas de vida y emociones. Finalmente, su forma de tratarla se alteró, otorgándole cosas para adornar su cuerpo. La mujer fue tratada como una joya preciosa. Entre esos días, la mujer tuvo pensamientos extraños hacia los hombres. Si eso era algo parecido a gratitud u obligación, la mujer no tenía ninguna pista para llegar a entender eso. Mientras tenía esos pensamientos, la mujer rompió el cuello de todos los hombres que habitaban en la residencia. Fácilmente, en una sola respiración, sin hacerlos sufrir, en un instante, agrupándolos a todos, los envió al olvido. Escapándose de la residencia, avanzando hacia las montañas, sin ninguna duda, la mujer regresó a su ciudad natal. La mujer tuvo pensamientos extraños con respecto a la raza que residía allí, el clan poseía la misma sangre que ella, esas personas tenían cuerpos increíblemente más grandes que el de ella. Si estos eran sentimientos de odio y deseo de venganza, la mujer no se dio cuenta. Simplemente, sus llantos y gemidos, con aquellas voces que rogaban su perdón, eran bastante emocionantes. Por primera vez, la mujer sonrió desde su corazón. Mujer, desmorónate aquí y muere de forma horrible. Porque ese es tu pecado, ¿lo entiendes? En aras de alcanzar esa felicidad, uno tras otro, la mujer pulverizó el deseo más querido de su raza, sus parientes de sangre, su clan, ella sola. Sencilla y cortésmente, sin dejar a una sola persona, sin perdonar una sola vida, tomándose su tiempo, una por una, con absoluta certeza. En poco tiempo, cuando toda su raza se extinguió, cuando todo terminó, la mujer regresó a la residencia donde había vivido con esos hombres.
Aunque había abandonado a la intemperie los cadáveres despedazados de su raza, enterró cortésmente y con mucho cariño a todos los cadáveres de los hombres que habían abusado de ella. Y una vez que se quedó sola en esa residencia, la mujer respiró hondo. Eso fue relajación, tranquilidad. La mujer, por primera vez, experimentó una felicidad total. Nadie podría molestarla ahora. Pensar y actuar, ambos resultaban inútiles, por lo que ella simplemente se quedaría dormida. La bruja de la pereza continuó complaciéndose en la inactividad eterna, la paz incansable. Más tarde, después de que no recibieron nuestros héroes ninguna pista de cuál era el camino a seguir para ir al siguiente nivel, ya que necesitaban encontrar unas escaleras, pero no recibieron ningún tipo de información de Chawla. Emilia teoriza que tal vez se podrían encontrar las escaleras en otro piso, que tal vez en otra parte del piso de la prueba, así que comienzan a revisar los demás pisos, a lo que encuentran las escaleras al lado de la sala verde. Antes de que el grupo subiera a las escaleras, Subaru se preguntó, ¿acaso las escaleras están haciendo que los demás inconscientemente siempre evitaran buscar en esa zona? Ya que acuérdense que las escaleras estaban por otro lugar. Subiendo las escaleras, poco después, se encontraron otra vez con una sala blanca, similar a la del piso inferior, pero esta vez con una espada en medio de un monolito. Subaru intentó sujetar y sacar la espada, a lo que de repente se escuchó una voz que dijo que era un tonto y que debía obtener su perdón. En ese momento había un hombre con pelo rojo y fornido, y hablaba de una forma rara. Decía usted, se refería a ellos como a Subaru o los personajes como usted, así hablaba de forma rara. Chawla, la cual se encontraba con ellos, se asustó al ver a dicho hombre saltando encima de Subaru y tumbándolo. Se asustó bastante al ver a este personaje. Julius decide ser su contrincante de este personaje, de este pelirrojo, a lo que coge la espada y se dirigió hacia donde estaba el hombre. Al principio Julius intentó hablar con este hombre, ¿no? Pero él dijo, solo hablaré contigo si me vences, ya que él quería resolverlo con palabras. Comienza el duelo y le dice, ¿y tu espada? Y el hombre saca solamente 2 palillos. Y el hombre le da una paliza con solamente 2 jodidos palillos. Julius se molestó porque pensaba que lo estaba subestimando. Y esta pelea era tan desigual. El hombre era muy pero muy poderoso y Julius era insignificante a su lado. Y así solamente el hombre luchaba con 2 simples palillos. Julius seguía atacándolo sin cesar, pero él con un palillo en cada mano detenía sus ataques. Al ver esto, Anastasia trató de ayudarlo con magia, pero el hombre fácilmente contrarrestó la magia con solo un palillo. Después de un rato peleando, que estaban peleando los 3, la actitud del hombre iba cambiando. Al principio el hombre estaba feliz de pelear con Julius, pero al final se decepcionó, por lo que comenzó a burlarse de Julius, llamándolo fracaso y basura de caballero, hasta el punto que rompió su espada en 2 y dándole un puñetazo que salió volando Julius hacia el lado de Anastasia. Estaban tirados en el suelo. El hombre buscó otro oponente, Emilia. Emilia decidió enfrentarlo creando un sinfín de armas de hielo. Lo lanzó hacia el hombre, pero los ataques fueron completamente inútiles. Emilia comenzó a crear más armas y más armas, atacando al enemigo, resultando los ataques inútiles, hasta que en un momento el hombre bajó la guardia, permitiendo al hombre atacarla, pero solamente terminó tocando sus pechos, con los palillos intentando sonrojar a Emilia, pero resultó inútil, ya que Emilia aprovechó el momento para golpear al hombre con un guante de hielo y lanzarlo lejos. El hombre cabreado preguntó por qué ella no se inmutó cuando sus pechos fueron tocados. A pesar de eso, finalmente admitió su derrota ante Emilia, diciendo que fue la única capaz de tocarlo y que la victoria fue para ella, solo para ella. Algo que preocupó a Subaru, ¿solamente para Emilia? El cual desesperadamente empezó a pensar cómo podían ganar los demás, cómo podía ganar el grupo, ¿no? A la respuesta del hombre, Beatriz se queja y le dice que acepte su derrota general, ya que Emilia es parte del grupo, ya que Emilia dijo nuestra victoria, lo que significaba una victoria para el grupo. Sin embargo, el hombre rechazó esto, diciendo que solamente Emilia podía pasar, y que esta era una prueba, y que solo Emilia la había pasado, y que él era el quien decidiría las condiciones de esta prueba. Mei le dice, Onisan, y le dice a los demás también, ¿no?, que mejor deben retirarse por ahora. Lo que el hombre dijo, está bien, pueden retirarse, ya me aburrí, por ahora, y así. De vuelta al tercer piso, se reúnen con Ran y estaban comiendo y comienzan a discutir, ¿no? Le dan contexto a Ran y comienzan a compartir información y planes, ¿no? ¿Qué podrían hacer? A lo que en ese momento Beatriz
comenta que la puerta de Anastasia ya no puede absorber maná y que está en una situación parecida a la de Subaru. A lo que Subaru pensó, un momento, ¿acaso Anastasia se puso en una situación peligrosa para ayudar a Julius que se enfrentaba con ese pelirrojo? Y recordemos que esta Anastasia en realidad no es Anastasia, es el espíritu, es Equidona, el espíritu artificial que está en el cuerpo de Anastasia. Subaru intentó no pensar mucho en eso y concentrarse en cómo pasar la prueba. A lo que mientras compartían información, Ran mencionó que solamente hay 3 personas al nivel de Reinhardt con el poder y habilidad en la espada. O sea que solamente habían 3 personas actualmente al nivel de la espada de Reinhardt, comparándolo, ¿no? Sexilus, Egmund de Wallachia, o Wallachia como se dice, el príncipe enloquecido Busteco y el Jibek de Kararaki, pero que ninguno correspondía con la descripción del hombre que le habían dado. Ya que, o sea, ellos todavía no saben quién rayos es este pelirrojo, ¿no? Hasta el momento no lo saben. Y como era tan bueno que derrotó a Julius y lo dejó como si nada, estaban suponiéndose que quién podría ser, ya que era una persona muy poderosa. Y era tan poderosa que en la batalla con Julius, ¿no? Julius como que lo estaba comparando con Reinhardt, ¿no? Entonces a ese nivel estaban sacando conclusiones y suponiendo. En ese momento Chaula se despierta, ya que acuérdense que se había desmayado prácticamente. Y le preguntan a ella sobre la identidad del pelirrojo. Y Chaula estaba un poco dramático un momento y después de un rato de preguntándole para sacar la información, ella dice, ese pelirrojo es Rey Astrea. Nuestros protagonistas se ponen en contexto con Ran y Anastasia y Julius estaban en la sala verde mientras se curaban. Beatriz menciona que la puerta de Anastasia ya no podía... Aquí empezamos, ¿no? De vuelta al tercer piso, el grupo discutió con Ran y comparte la información, ¿no? Le dan contexto y mencionan sobre que se encontraron con un pelirrojo muy fuerte y toda la batalla con Julius. Anastasia y Julius estaban en la sala verde, recuperándose. Beatriz menciona que la puerta de Anastasia ya no puede absorber maná, que está en una condición igual a la de Subaru. Y después de varias idas y vueltas entre preguntas y respuestas, Chaula dice que sí, que él es Rey Astrea, el mismo que había ayudado en el sello de Satella hace mucho tiempo, el primer santo de la espada, pero que a su vez menciona que él debería estar muerto. Inmediatamente el grupo luego se va hacia la sala verde para idear un plan con Julius, ¿no? Y enfrentar al espadachín. Pero se dan cuenta que Julius no estaba, y Anastasia estaba todavía malherida, que estaba descansando. Pero resulta ser que Julius se había ido a enfrentar al pelirrojo. Así es, amigos, Julius se había ido por su cuenta sin decirle a nadie. Se encontraba retando a Rey, pidiendo la revancha, en nombre de la caballerosidad. A lo que este respondió que no puede aspirar a ser su compañero de juegos mientras él mantuviera su aburrido título de caballero. Dicha respuesta no le importó a Julius, que con la ayuda de la espada de la prueba, ya que la suya estaba rota, decidió otra vez enfrentarse a este poderoso pelirrojo, algo que resultó ser inútil, haciendo que después de una batalla donde Rey se estaba aburriendo y dándole una paliza a Julius, y lo derrota a Julius fácilmente. Mientras el ataque golpeaba a Julius, Subaru apareció gritando el nombre de Julius, y así distrajo a Rey y Rey comenzó a mirarlo a Subaru. Subaru corrió hacia donde estaba Julius, un Julius que había sido malherido y que estaba muy golpeado. Subaru coge del brazo a Julius y se lo comienza a llevar bajando por las escaleras. De camino por las escaleras, Julius, que había estado inconsciente, recuperó la conciencia. Comenzó a discutir con Subaru sobre Rey, revelando que fue Rey que se había enfrentado a Satella en la historia, ¿no? Por lo que el poder de este personaje de Rey debe ser descomunal. A lo que Subaru dijo que él no era Rey, ya que él no había reconocido a Chaula, ¿no? Y Chaula había mencionado que Rey no era basura y que ya se conocían prácticamente, ¿no? A lo que Subaru menciona que se trata de un rey que aún no la ha conocido. Poco después, Julius le pidió a Subaru que lo soltara, ya que él podía caminar solo, haciendo que Subaru asemejara esta pelea, es decir, Subaru vio la similitud que había tenido esta pelea con la que Julius tuvo con él, es decir, en comparaciones de fuerza y poder. Subaru, ¿no? Comparó esta situación con lo que le pasó a Julius, que le dio una paliza a él, y ahora esta vez Rey le había dado una paliza a Julius como si él fuera un novato. Así Subaru comienza a simpatizar con Julius por su derrota. Es por eso que lo estaba ayudando y estaba siendo amable con él. Luego llegaron a la sala verde donde Julius comienza a descansar. Obviamente los demás estaban molestos porque Julius había actuado por voluntad propia sin consultar a los demás. Le pidieron a Patrache que vigilara a Julius. Subaru otra vez con los demás se reúne para planificar y buscar una debilidad de este pelirrojo, de Rey. Decidieron preguntarle a Chaula, pero la conversación no llegó a ninguna parte. Chaula, a verlo desesperados a ellos buscando una forma de pasar las pruebas,
Decidió animarles, diciéndoles que lo tomaran con calma y que hicieran las pruebas lentamente, que se tomaran el tiempo de forma más relajada. Así como ella esperó cientos de años a Flugel, por lo que después de una conversación larga, decidieron descansar. Esa noche Subaru se despertó, dándose cuenta que Anastasia había desaparecido, por lo que decidió buscarla. En su búsqueda, al fijarse que había un pájaro volando por la torre, encontró una parte falsa en la pared, que por un lado se veía como una pared, pero por el otro lado era transparente e intangible. Detrás de esta pared falsa se encontraba un balcón. Allí estaba Anastasia. Los dos comienzan a hablar, preguntando a Equine o Equidona quién era realmente, ya que Equidona sospechaba de Subaru, ya que era raro que a Subaru le decían maestro, y toda la situación, ¿no? Que él pueda resolver la prueba y que Chaula le llama maestro. Además, Equidona revela que Anastasia lo estuvo investigando en la capital y que no encontró información sobre él, que lo investigó desde la capital, ¿no? Todos los acontecimientos, sobre todo los Petilgus, pero no encontró nada relacionado a Subaru. A su pregunta, Subaru respondió que no sabía nada y que la primera prueba fue una coincidencia de que él haya podido resolverla. Después de esa conversación, comenzaron a hablar sobre Chaula. Subaru dijo: ¿podrías dejar de hablar como Anastasia? Háblame como eres realmente. A lo que Equidona menciona que realmente quiere buscar la forma de devolverle el cuerpo a Anastasia lo más rápido posible, ya que el maná que consumía era cada vez más rápido. Finalmente el tema pasó a Anastasia, el por qué ella quería ganar las elecciones, pero en ese momento alguien interrumpe la conversación. Alguien aparece. Era Julius. A Julius le pareció rara que Anastasia y Subaru estén hablando, ya que él es el caballero de Anastasia, y aunque lo hayan olvidado, Julius estaba fuera de sí por ver esta situación. A lo que Julius exigió saber qué es lo que estaba sucediendo, de qué estaban hablando. A lo que Equidona otra vez estaba fingiendo otra vez siendo Anastasia, pero cuando vio que Julius tenía sus sospechas y que ya no funcionaba esa máscara, comenzó a explicarle todo lo sucedido, ¿no? Desde los acontecimientos desde la temporada 3 del arco 5. Y después de una larga conversación donde Equidona le explica a Julius la situación y la pone en contexto sin pretexto, se pusieron de acuerdo los tres en que debería contarse la verdad. Equidona dijo que sí contaría la verdad a todos los demás en la mañana. Una vez terminada su conversación, ambos regresan a sus respectivos aposentos. Subaru se sentía un poco culpable porque había ocultado la situación a Julius, ¿no? Subaru no se sentía cómodo, ¿no? Se sentía como un poco culpable. No tenía ganas de dormir y de camino se encontró con Ran y comienza a hablar con Ran. En dicha conversación, a Subaru se le ocurrió un plan para pasar la prueba. A Subaru se le había prendido el foco. A Subaru se le había ocurrido un plan para pasar la prueba de mañana. Así que se lo guardó para sí mismo. Se dijo a sí mismo: lo pondré en marcha mañana. Y se fue a dormir. A lo que después de un lapso de tiempo, la historia nos muestra que ya Subaru se había ido a dormir, cuando de repente se despierta y estaba un poco confuso. Estaba en la sala verde. Allí se encontraba Beatriz, Emilia y Patrache. Subaru observaba que había un lagarto, una chica y una loli taladro. Subaru estaba confundido. Estaba rodeado de tres. Subaru estaba confuso y quedaba mirando a su alrededor. Las chicas, tanto Beatriz y Emilia, le comenzaron a preguntar a Subaru qué había pasado y que estaban muy preocupadas por él. Subaru seguía observando a su alrededor. Había un lagarto gigante y dos chicas. Los ojos de Subaru brillaron. Estaba sorprendido, pero también confundido, y además estaba emocionado, y sus ojos comenzaron a brillar. Las chicas lo quedaban mirando raro a Subaru, pues parecía fuera de sí y parecía emocionado. Subaru observó que había una chica hermosa, de pelo plateado y ojos amatistas, al igual que una niña muy bonita, con su pelo de taladro. Subaru, sin saber lo que estaba ocurriendo, esto parecía como una de las historias que él había leído en Japón. Entonces Emilia y Beatriz notaron algo distinto y raro en Subaru. Sus ojos reflejaron confusión y emoción. Emilia dice: parece que no te has dado ningún golpe fuerte. Eso es bueno, pero me tenías muy preocupada. Ya sabes, no debes asustarme así. Beatriz dice: Emilia, si se lo dices de esa forma, dudo que Subaru lo entienda. Debería decírselo más seriamente, si no las preocupaciones de Betty no llegarán a él. Emilia dice: supongo que tienes razón, pero me sorprende que lo digas tú después de entrar en pánico cuando no podías encontrarlo. Hasta estuviste a punto de llorar cuando finalmente lo viste tendido. Subaru se queda en silencio un segundo y otra vez comienza a observar a su alrededor. Subaru acaricia al lagarto y luego emocionado grita: Subaru.
¿Significa que me transportaron a un mundo paralelo? La historia nos narra cómo estaban los pensamientos de Subaru, ¿no? Cómo estaba internamente. Subaru analizaba la situación y pensaba cómo rayos había llegado ahí. Lo último que recordaba es que había ido a una tienda y que había comprado algo, cuando de repente había aparecido allí. Eso eran los recuerdos de Subaru. A lo que las chicas le preguntaron, ¿Subaru? Y Subaru, como siempre, su personaje y su personalidad, en voz alta dice: Me llamo Subaru Natsuki. No solo no sé nada, sino que no tengo ni dónde caerme muerto. Mucho gusto. Y después de su presentación, las chicas estaban preocupadas. Le dicen: Subaru, estás actuando extraño. A lo que Subaru dice: ¿extraño? ¿Por mis ojos o algo? La chica dice: no, tus ojos son aterradores como siempre, pero supongo que no es nada. Subaru dice: mis ojos generalmente tienen un aspecto aterrador. Y así comienza a bromear Subaru para calmar la situación. Y su típica personalidad, ¿no? Las chicas mencionan, las chicas entre ellas hablan, que también estaban muy confundidas, ya que no entendían este comportamiento de Subaru. Beatriz le dice a Emilia: Emilia, es posible que hayas llegado a esta conclusión precipitadamente. De hecho, algo parece estar mal, supongo. Pero los ojos de Subaru siempre se ven así, creo. No estoy hablando de sus ojos en este momento. Realmente no me importa si sus ojos se ven atemorizantes, supongo. Y Subaru responde: ¿qué pasa con mis ojos? Tiene un aspecto aterrador. No está bien molestar a los puntos débiles de los demás, ya sabes. ¿Qué pasa con ustedes? No, quiero decir, ustedes dos son un poco lindas y todo. Y Subaru se levanta de un salto. Solo notó que la niña era pequeña y parecía un hada. Y así seguían hablando. Y las chicas estaban cada vez más confundidas por el comportamiento de Subaru. Entonces Subaru dice: Subaru se giró para mirar a las dos de frente. Y luego dice: déjame presentarme nuevamente. Me llamo Subaru Natsuki. No solo no sé nada, sino que no tengo ni dónde caerme muerto. Mucho gusto. Pero Subaru dice: vergonzosamente ignorante, arrastrado aquí por los vientos de dioses y demonios, un vago grosero, pero no obstante, encantado de conocerte. Las chicas estaban confundidas por sus palabras. Al escucharlo decir esto, emocionado, no entendían. Y así, después de que pasaron segundos, el silencio de las dos chicas terminó y dijeron: bueno, pero ya lo sabemos. Es demasiado tarde para las presentaciones personales, ¿no crees? Subaru no entendía. Dice: ¿eh? Las chicas estaban confundidas y entre ellas dijeron: en otras palabras, Subaru, ¿no recuerdas nada sobre esta torre, a lo que hemos venido, Ram, Beatriz, y sobre mí también? Subaru responde: sí, eso parece ser. Sí. Las chicas se quedaron perplejas ante las revelaciones de Subaru. La hermosa niña abrió los ojos, sorprendida y preocupada, y la hermosa mujer de pelo plateado y desojo y de ojos bellos amatistas también quedó sorprendida. La visión de sus pupilas temblaban. Preguntaron entonces: ¿tus recuerdos se han ido? De ninguna manera. No hay forma de que esto haya sucedido. La niña estaba con ojos temblorosos, con cara pálida y aún más confundidos que la mujer de pelo plateada. Subaru en silencio no podía entender. Sin embargo, al ver las expresiones de estas dos chicas, sintió un dolor en su corazón. Subaru trató de pensar ante esta situación en algo que decir, pero desafortunadamente no se le ocurrió nada. El último recuerdo que tenía Subaru es que había ido a la tienda y repentinamente había sido invocado a ese mundo, había sido invocado a esa habitación verde y se había encontrado con esas dos chicas. Mientras Subaru indagaba en sus pensamientos, después dijo: entonces, ya las conocí, pero me olvidé de eso. ¿Eso es? Subaru hizo una cara difícil. Subaru pensó: ¿es eso posible? Las expresiones de las chicas parecían muy serias y tampoco parecía que estuvieran mintiendo. Todas esas ideas y pensamientos estaban dentro de la mente de Subaru. Ojo, las chicas estaban serias, pálidas, preocupadas, sorprendidas, con los ojos abiertos y temblorosos. Sobre todo la niña pequeña. Subaru se sentía culpable por las expresiones de estas chicas y de que hayan mencionado que no las recordara. Subaru se percató de algo. Se sentía un poco más fuerte que antes y en sus palmas parecía haber callos. Subaru dice: ¿grotesco? Subaru frunció el sueño. Su brazo no solamente era más fuerte, sino su apariencia se había vuelto más grotesca. Después de todo esto, las chicas no sabían qué decir, así que Subaru se miró el cuerpo, sus manos, todo, y se dio cuenta que su cuerpo efectivamente era un poco más grotesco. Y también se dio cuenta que tenía como una mancha negra, como un tatuaje, pero se dio cuenta que era una parte de su brazo. Después de esta situación, entonces, las chicas dijeron: ¿Subaru? Subaru dijo: no, nada, simplemente pensé que mi brazo se había quemado por el sol y me molesté un poco, es todo. Bueno, recuerden que este resumen
lo he acortado bastante, lo estoy resumiendo bien para que no salga muy largo, ¿no? Y ya sabes, a no ser que te guste largo. Subaru dice, normalmente uso mangas largas de todos modos, y también guantes. Si alguna vez me encuentro en una situación peligrosa, puedo arrancarme los guantes. Si alguna vez me encuentro en una situación peligrosa, puedo arrancarme los guantes y mostrarle los brazos negros. Subaru dice, ¿eh? De ninguna manera. Este tipo tiene los brazos negros. ¿No es emocionante pensar en eso? Las chicas estaban confundidas. Subaru se lamió los labios y agitó los brazos, al darse cuenta de los cambios en sus brazos, así como las marcas en su cuerpo. Subaru dice, ¿eso es correcto? Puedo entender por qué te sientes deprimida, pero solo diré una cosa. Vamos a unirnos y levantamos nuestro espíritu. A su lado, frente a él, había unas expresiones abatidas, las expresiones de las dos chicas. El corazón de Subaru ardía apasionadamente. Después de todo, a pesar de la situación y la falta de contexto, Subaru había sido invocado a este mundo. No podía negarlo, no podía evitar estar emocionado. Al escuchar esta respuesta, las dos chicas se emocionaron un poco. Las palabras de Subaru como que le inspiraron un poco a las chicas. Recordemos que en la novela hay más detalles de los pensamientos de Subaru, desde su perspectiva y de la situación como él ve a las chicas. Así que para más detalle yo les recomiendo bastante leer la novela. Vale la pena, créanme. Sí sé que es bastante, pero realmente los detalles ahí es muchísimo mayor. Continuando con la historia, Subaru responde, hasta donde yo sé, estos casos de amnesia generalmente se resuelven después del paso de la película, debido a un desarrollo repentino de la trama. Por lo que no hay necesidad de preocuparse. Generalmente las películas se resolverá en 1 o 2 horas y todo volverá a ser normal. Para un final feliz cliché. La tragedia es la mejor situación para conducir a finales felices. A lo que las chicas dicen, Emilia dice, Subaru, lo siento, no entiendo qué es lo que estás diciendo. Y Betty también decía lo mismo. Subaru dice, ok. A lo que las chicas dicen, bueno, Subaru sigue siendo Subaru después de todo. Estoy aliviada. Subaru responde, ¿es eso cierto? Si dices eso, entonces supongo que también me siento un poco aliviado. A lo que una de las chicas dice, ¡hey! Y Subaru se asusta y de repente dice, ¿por qué hiciste eso de repente? Un lindo grito enérgico de una chica, o sea de Emilia, había cogido sus palmas y se había puesto en las mejillas con fuerza. Los ojos de la niña se pusieron de color rojo brillante. Y dice la chica, recuperé mi espíritu. ¿Cómo puedo estar preocupada cuando Subaru está en problemas ahora mismo? Él es el que debería estar más preocupado y angustiado que nosotras. A lo que Subaru dice, parece, aunque no lo parezca, esta chica sí que es feroz. Rápido, Beatriz también. Y Emilia dice, rápido, Beatriz también. ¿Por qué les menciono a una de las chicas o la chica guapa? Es porque Subaru no sabe todavía el nombre de ellas. Pero bueno, para no confundirlos les voy a dar el nombre nomás de los personajes, ya que en estos capítulos se está narrando desde la perspectiva de Subaru. A lo que una de las chicas dijo, también estoy muy sorprendida por la situación, pero tenemos que tener fuerza y hacer algo por Subaru, ¿no? Betty es... La niña cerró la boca como si buscara qué decir. Subaru no entendía, desde su perspectiva, parecía que le tenían fe y estaban muy preocupadas por él. Y una de las chicas dijo, la niña pequeña, Subaru debe estar angustiado ahora mismo, supongo. A lo que Subaru dice, bueno, yo, sí, supongo que quiero que me ayudes. Y la niña pequeña hermosa dijo, simplemente Subaru es el contratista más desesperado del mundo. Y una de las chicas dice, todo el tiempo estás vomitando todo tipo de problemas para molestar a Betty, supongo. Subaru responde, ¿entonces? Eso significa... A lo que la niña seguía hablando, pero dado que estás rogando por la ayuda de Betty, supongo que dejaré pasar esto. En cualquier caso, sin Betty, Subaru será un cobarde solitario sin ella, un cobarde solitario desesperado que no puede solucionar nada. A lo que Subaru responde, ¿tuviste que decirlo así? Una de las chicas seguía diciendo, incluso si me dices que la has olvidado, te haré recordar, supongo. El contratista de Betty es solo un tipo deprimente, quisquilloso y que pase lo que pase, nunca tomará ningún tipo de color. Y así seguían hablando. Subaru dice, hay muchas cosas que no entiendo, pero supongo que están hablando de mí. La palabra contratista confundió a Subaru. A lo que Subaru otra vez dice, mi nombre es Natsuki Subaru, acabo de llegar, pero supongo que probablemente somos amigos. Me doy cuenta que esto es un poco descarado, pero me gustaría pedirle algo a las dos. Una vez más, Subaru apuntó su dedo hacia el techo y dio su presentación. Luego señaló a las chicas y inclinó la cabeza y dijo, ¿les importaría, decirme sus nombres, por favor? Al escuchar estas palabras, las chicas quedaron perplejas, sobre todo la niña de cara bonita.
sus ojos se alzaron, sus ojos se abrieron. La garganta de la niña se congeló. Aunque esto solo duró un momento, Emilia habló y dijo: mi nombre es Emilia, solo Emilia, encantado de conocerte, Subaru. Beatriz dice: Betty es la gran espíritu Beatriz, y Subaru es el contratista de Betty. Ya sabes, supongo. Y así las chicas se presentaron, y así habían terminado las presentaciones de nuestros personajes. Más adelante, en la mesa donde estaban reunidos todos y estaban comiendo, desayunando, Subaru se dio cuenta que habían más personajes, y entonces entraron en contexto sin pretexto. Subaru comienza a describir a los personajes, ¿no?, en su mente, diciendo a la chica con pechos grandes, con ropa muy reveladora y sexy, a la niña bonita, una niña con una aura fascinante que no corresponde a su edad, una chica elegante con rasgos juveniles, un joven apuesto con rasgos muy rectos y refinados, al igual que otra chica con pelo rosado, que es muy atractiva. Subaru decía: todo el mundo en realidad son atractivos. A lo que Subaru dijo en voz alta: bueno, solo por preferencia sigo pensando que la hermosa Emilia Chan tiene el primer lugar. Todo el mundo quedó en silencio ante las palabras de Subaru. Había dicho sus pensamientos. En respuesta hubo una recepción muy fría, un silencio frío. A lo que Emilia dice: entonces supongo que todos están bastante sorprendidos. Subaru está en una situación bastante difícil en este momento, pero debido a la situación deberíamos darle nuestro apoyo a Subaru. Y así resumen la situación de Subaru, ¿no? Subaru vio que la chica de pelo rosado dijo, y Ran dice: bueno, Emilia-sama, ¿puedo? Le pidió permiso a Emilia y dijo, se dirigió hacia ella como Emilia-sama. Y bueno, Emilia dice: ella es Ran, es una sirvienta de la mansión. ¿Sabes qué es eso? Subaru responde: claro que sí. Y otra vez Subaru comienza a indagar en sus pensamientos. A lo que Ran dice: valse, ¿este es algún tipo de broma? Subaru dice: sé que no puedo evitar ser sospechoso aquí, pero esa es la verdad. Además, ¿qué pasa de convertir mi nombre en una maldición cegadora? Oye, ¿y la niña durmiendo allí? Supongo que es tu hermana mayor o algo así, refiriéndose a Ren, ¿no, Subaru? Ran queda en silencio ante estas palabras. Al haber sido llamado Subaru como valse, él frunció el ceño. Ran, al escuchar la respuesta de Subaru, entrecerró los ojos. Subaru comienza a indagar en sus pensamientos y dice: lo siento, causé problemas, pero honestamente no tengo idea de lo que está pasando con muchas cosas en este momento. Así que insúltenme todo lo que quieran una vez que recupere mis recuerdos. A lo que Ran dice: la forma en que dijiste eso, ¿realmente no lo recuerdas? Esa actitud y tono frívolos no parecen diferentes del valse normal. A lo que Subaru dice: entonces parece que tengo mis cualidades buenas de antes. Eso es una buena noticia, ¿verdad? La naturaleza de un hombre no cambia fácilmente, así que por favor, tráteme de la misma manera que me trataron antes. Subaru se hinchó de espíritu y Ran solo miraba su actitud irresponsable de Subaru, con ira. En lo que cuando estaban conversando, aparece la chica de pechos grandes y le dice: maestro. La chica seguía diciendo: maestro, maestro. Justo había interrumpido el interrogatorio de Ran. Subaru sintió un dulce aliento en su oído. Era esta chica de pechos grandes. Subaru dice: ya que Chaula se estaba acercando mucho y tenía ropa muy reveladora. Subaru dice: ¿tú quién eres? Y Chaula dice: es Chaula, el discípulo favorito del maestro y la guardiana de la atalaya de Pléyades. Subaru dice: y miraba a todo el mundo y dice: ¿por maestro te refieres a mí? Chaula dice: yes. Con una sonrisa radiante respondió a la pregunta de Subaru. A lo que Chaula dice: maestro, ¿todavía no te cansas de jugar así? ¿Cuántas veces tienes que olvidarme antes de cortar ese rollo? Subaru responde: no es que sea cuestión de haber tenido suficiente o no. En realidad me está diciendo que mis recuerdos se van muy a menudo. Subaru entendió esto, ¿no? Se suponía esto por las palabras de Chaula. ¿Acaso el viaje entre dimensiones hizo que mis recuerdos desaparecieran? Pensó Subaru. ¿Y son fáciles de eliminar o algo así? Y lo pensaba y también lo decía. Subaru miró a los demás para asegurarse. Subaru miró a los demás y para asegurarse preguntó: ¿mis recuerdos se van con tanta frecuencia? A lo que Beatriz dice: no, supongo que no. A lo que Beatriz dice: Chaula, no hagas que Subaru esté más confundido de lo que ya está. Chaula responde: no estaba tratando de molestar al maestro, ¿sabes? A lo que Chaula dice: oh, soy una chica muy diabólica. Y le pregunta a Subaru y le dice: maestro, ¿te gustan las chicas diabólicas? Subaru dice: en este momento diabólico solo significa confuso. Así que no, gracias. Así que en este momento solo quiero la ayuda de los ángeles y demonios y seres mágicos. Así que dejaré a las hermanas semidesnudas para otro momento. Chaula dice: sí, eso es muy malo. A pesar de que tengo mucho pecho y mucha personalidad, el maestro es tan malo, dijo Chaula. La niña con un pelo azul dice: realmente Onisan es un dolor de cabeza. A lo que Subaru responde: me gustaría hablar con tus padres,
Incluso si dices eso, no hay forma de que recupere mis recuerdos de inmediato. Por ahora comencemos con tu nombre y entablemos nuestra amistad con el primer paso. Ya sabes, en lo que Meili dice, "Puf, amistad". Meili dice, soy Meili, Onisa. Si no has habilidad o tus habilidades de costura, ¿puedes volverme a hacer animales de peluche? Zoro dice, oh, mi habilidad secreta ya fue revelada. ¿Acaso Meili es mi hermanita protegida como Beatriz? A lo que Beatriz dice, supongo que esa chica era una asesina enviada a matarnos. Subaru hace, ¿qué tipo de broma es esa? Esa es una broma bastante pesada. Y Subaru se dio cuenta que nadie lo estaba negando y que todos estaban serios. Entonces, Ran, Chaula y Meili se presentaron. Y así luego se presenta lo demás, ¿no? El joven apuesto estaba pensativo. La chica de pelo morado dice, solo... Y Subaru dice, sí, lo siento. Es mi error haber confundido a todos con esto. La chica de pelo morado dice, la forma en que lo veo no es solo eso. Subaru dice, una impactante revelación. Julius otra vez estaba con cara de... Y Ran dice, parece que el caballero Julius todavía necesita tiempo para ponerse al día de la situación y procesarlo. Y así comienzan a comer el desayuno, a lo que Ran le dice a Emilia, Emilia-sama, ¿me presta a Barusu para traer agua? Zoro dice, Emilia dice, los recuerdos de Subaru están confusos, tal vez sea mejor dejarlo descansar. Ran dice, incluso si lo dejamos descansar, no hay forma ni garantía de que recupere sus recuerdos. Barusu lo dijo él mismo. Además, aunque perdió sus recuerdos, Barusu aún es el sirviente de Roswaal, solo es un poco más olvidadizo de lo habitual. Usar eso como una excusa para que sea un flojo es imperdonable. Zoro dice, eso es bastante duro, Ran-chan. Y Ran dice, de todos modos, vámonos, Barusu, no espero nada de ti. Y Emilia como que quería que Subaru descansara, pero Ran dice, no lo malcríes, Emilia-sama. Y Subaru dice, está bien. Mi cuerpo está bien, lo único afectado son mis recuerdos. Si soy el chico de la cocina, debería reanudar mis tareas y sacar el agua. A lo que Emilia dice, Subaru, tú no eres un serviente, tú eres mi... Zoro dice, ¿soy tú qué? ¿Soy tu amante o algo así? Y Emilia dice, no es eso, Subaru. ¿No es eso? Entonces, absolutamente no es eso. Entonces... Y Emilia estaba, ¿no? Lo que Subaru dice, bueno, de todos modos, no te preocupes por mí. A lo que Emilia dice, espero que cuando regrese Subaru se sienta un poco mejor. Beatriz dice, por supuesto aquí la más confiable es Betty. A lo que Beatriz dice, preferiría que no me llames así. Subaru dice, de verdad. Y la comienza como a molestar, ¿no? Entonces solo debería llamarte Beatriz. Beatriz dice, hermana gemela mayor, supongo que te confiaré a Subaru. Y así se va por el agua. Beatriz dice, Subaru seguro fue a algún lugar peligroso y es por eso que perdió sus recuerdos. Ran dice, buen punto. Emilia trajo un balde y se lo da a Subaru. Ran dice, Barusu, apúrate. Subaru dice, ¿qué pasó con el caballero Julius? Parecía algo cansado. Así que lo olvidaste a él también. Esto es bastante cruel, Barusu. ¿Es cruel? Dice Subaru. Recordemos que ya había confianza y acercamiento entre Subaru y Julius por la situación, ¿no? Ya que Julius en realidad no se había presentado y salió de la mesa, ya que la noticia le impactó. A lo que Subaru dice, dejamos a Emilia y a Beatriz. Me trajiste aquí por algo, ¿no? No solo para buscar agua, ¿verdad? Ran en silencio. Subaru dice, no hablas, quiero decir. No estoy diciendo eso con seguridad. Es muy embarazoso para mí, supongo. Ran seguía en silencio y lo miraba. Lo que Subaru dice, entonces tal vez, en realidad, fue para traer agua. Si ese es el caso, por favor olvida todo lo que dije. Ran seguía en silencio con una mirada filosa. A lo que Ran exclama, suficiente, idiota. Puedes abandonar el acto ahora, Barusu. Con una ira intensa habló. A lo que Subaru la queda mirando y dice, ¿dejar el acto? A lo que Ran dice, ese es el punto de haber cambiado de ubicación. ¿No entiendes? No tienes que hacer que una chica se avergüence tanto. Asqueroso. Subaru dice, ¿y asqueroso? Bueno, el mensaje era obvio, ¿no? Que Ran estaba tratando de decirle a Subaru que dejara el rollo, que dejara de actuar, pero que en realidad perdió sus recuerdos. Y Ran pensaba que esto era uno de sus planes o se estaba comportando como tonto por alguna razón. Obviamente sabemos que Subaru no está actuando. Ran le seguía reprochando, diciéndole, Valse, deja de actuar. Y estaba furiosa. Ran estaba muy furiosa. A lo que Ran dice, de todos modos, Barusu debe haber tenido algún tipo de plan a medias. Otra vez, ¿no? No importa la indiscreta Emilia-sama o la facción. Y la poco confiable Chaula. Al menos dile a Ran lo que estás pensando. Dilo antes de que algo pueda salir mal. Lo que Subaru dice, Ran, lo que acabas de decir realmente no lo entiendo. Y Ran dice, pero... Y Subaru dice, lo siento. No es una broma ni nada, realmente no recuerdo. Lo siento, no puedo cumplir con tus expectativas. Ran dice, terco, si a Valse siempre le gusta hacerlo solo, pero esta vez también me preocupa. Ran tiene interés en lo que le sucede a Valse.
así que tienes que dejarme entrar. Subaru dice, no, lo que trato de decir es... Subaru se sintió perdido con las palabras de Ran, quien le insistía y le reprochaba y le reclamaba. Y Ran seguía, ¿no? Y decía, a pesar de que Ran no entiende si es Barusu, él realmente tiene un plan. Ran decía, lo mantendré en secreto, cuenta conmigo. Ran quería que Subaru le contara el secreto, de por qué estaba actuando así y qué es lo que había pasado. Pero Ran no entendía, no comprendía que este Subaru estaba amnésico, que había perdido los recuerdos. A lo que Subaru, con su típica personalidad, dice, bueno, a lo que compartir un secreto entre los otros dos suena atractivo. De repente, dando un paso adelante, Ran se acercó a Subaru y puso su mano en su cuerpo. El balde voló de la mano izquierda, el metal golpeó el piso de piedra y el sonido resonó. Subaru estaba sorprendido y estaba a punto de alzar la voz para preguntar por qué hizo esto, pero Subaru, cuando de repente una mano apretó su cuello y el cuerpo de Subaru estaba apretado en la pared. Ran estaba triste y estaba impotente. Al parecer, Ran tenía la esperanza de que era algún tipo de plan de Subaru, tenía la esperanza de que realmente Subaru no había perdido los recuerdos, pero cuando se dio cuenta de que no era así, había quedado furiosa, pero también decepcionada. No era la culpa de Subaru, y Ran lo comprendía, pero aún así estaba muy molesta, y sobre todo estaba muy, pero muy triste. Subaru dice, ¿qué estás haciendo? Y Ran seguía, dime si no cortas esto, o Ran tiene otras ideas. Ran insistía. Subaru queda en silencio y dice, ¿qué demonios te pasa? No te estoy mintiendo, yo. Ran dice, suficiente, escúpelo. Subaru queda en silencio. Por favor, escúpelo, fuera. Por favor. Subaru dice, Y así seguía Ran y dice, incluso si Subaru lo ha olvidado, entonces Ren es ella. Subaru entendió que Ren era el nombre de la hermana de Ran, por todo lo que habían conversado, y Subaru dice, lo siento. Subaru sabe que olvidar a alguien es muy doloroso, y nunca bromearía sobre alguien de esa forma. Esta conversación por momentos tiene silencios entrecortados, a lo que Ran dice después de escuchar las palabras de Subaru, él nunca bromearía de algo así. Parece que Emilia-sama tenía razón. Subaru queda en silencio, y Ran dice, así que realmente no lo recuerdas. Y así Ran y Subaru regresan otra vez con los demás. Julius había regresado también, y estaba allí con ellos, y le dice a Subaru, anteriormente te mostré un lado desagradable de mí. ¿Qué te parece si comenzamos de nuevo, Subaru? Y comienzan a conversar, ¿no? A lo que Julius dice, no hay necesidad de que seas tan formal conmigo. Y así Julius se presenta y dice, comencemos de nuevo. Yo soy Julius Julius, ella es Anastasia-sama, yo le sirvo a ella. Y tú eres como un amigo, más o menos. Subaru menciona, ya veo, es un placer conocerte, pero ¿por qué esa última parte no se sentía muy segura allí? A lo que Julius responde, desafortunadamente hemos tenido una comprensión muy diferente de nuestra relación. Yo mismo pienso en ti como un amigo, pero no estoy seguro si tú piensas igual. A lo que Subaru dice, ya veo, en serio he perdido la memoria. En la historia se nos narra que Subaru sus pensamientos pensaba y analizaba y se imaginaba qué tipo de situación había creado y cómo había interactuado con los demás personajes, ¿no? Y que probablemente les haya causado problemas debido a su personalidad. Emilia dice, está bien, no hay de qué preocuparse. Subaru y Julius son muy buenos amigos. Estuvimos allí, así que todos podemos dar fe de eso. Meili dice, ¿eso es cierto? El caballero Onisan ya tiene muchos problemas de las cuales debe preocuparse. Mientras Meili decía estas palabras, tenía una mirada traviesa en sus ojos. Emilia estaba preocupada por la reunión de Subaru y Julius. A lo que Julius comienza a hablar, ¿no? Y dice a Subaru que eso es cierto, que su problema de memoria no es el único problema que tiene. A lo que Ran menciona, ya veo, es por lo que hablamos esta mañana de Anastasia. A lo que Ran dice, Barusu, dame la cubeta de agua, voy a preparar la comida. A lo que Subaru dice, ¿no íbamos a hablar de algo importante? Ran menciona, aún estaré en la misma habitación y puedo trabajar mientras tanto. Además, trabajar me ayuda a no preocuparme mucho en las cosas. Emilia dice, lo siento, Ran no suele ser así. A lo que Anastasia dice, por supuesto, no hay que darle importancia, ¿no? Había muchas cosas por las cuales hablar. Anastasia menciona, ahora bien, ahora después de la confusión de esta mañana, no quiero más sorpresas. Y no quiero ocultar sorpresas. Creo que mantenerlo oculto solo creará más discordia y habrá mucha desconfianza. Y así comienza su discurso de Anastasia y Beatriz dice, ve al grano de una vez, supongo. A lo que Anastasia dice, no hay necesidad de estar tan asustada, Beatriz. Uno podría decir que en realidad somos hermanas, tú y yo. Que somos tan cercanas como hermanas, tú y yo. Beatriz queda en silencio. Y sus mejillas se congelaron ante las palabras de Anastasia. Los dedos de la niña se aferraron a Subaru. Y luego de unas dudas, le tomó la mano. Anastasia menciona, su relación con su contratista
es realmente amigable e ideal. Desearía haber tenido la misma relación perfecta con Ana, pero desafortunadamente no va muy bien. Emilia dice, ¿eh? Te estás dirigiendo a Anastasia-sama como si fueses otra persona. Eso significa que no puede ser. A lo que Anastasia dice, ah sí, lo has adivinado. Ahora mismo la conciencia que está controlando este cuerpo no es la de Anastasia. Anastasia Hochin está durmiendo en lo profundo de este cuerpo, y la que se dirige hacia ti ahora es algo así como un fantasma fallecido, que se ha apoderado temporalmente de este cuerpo. Subaru dice, ¿de qué están hablando? El cuerpo de la niña llamada Anastasia Hochin ahora estaba dominado por otra existencia, mientras que su propia existencia estaba profundamente dormida. En pocas palabras, eso fue lo que Anastasia, o el espíritu llamado Equidona, les había dicho. Subaru dice, ¿es eso así? ¿Eso es una gran noticia? Subaru estaba un poco perdido en el tema, a lo que Ran exclama y dice, apenas acabamos de llegar y las personas clave ya se están desmoronando. Val se dejó caer sus recuerdos en alguna parte y la conciencia de Anastasia-sama está en el profundo del abismo. Subaru dice, no se ve nada bien, A lo que Emilia menciona, si todos agachamos la cabeza así, no resolveremos nada. Entiendo la frustración, lo hago, pero no podemos decepcionarnos. Y todos quedan en silencio. Y seguía hablando Emilia dice, muchas esperanzas de la gente está sobre nosotros. Lo que le sucedió a Subaru y Anastasia-sama es un gran problema, pero Emilia junta las manos y atrajo la atención de todos hacia ella. Y después de una pausa, Emilia dice, no podemos parar aquí, no podemos rendirnos. Es eso lo que siempre me han enseñado. Y lo dijo con una voz firme y determinada, mientras miraba a cada persona. Beatriz dice, ¡ay! Eso duele. Subaru. Y Subaru dice, esto es una prueba de mi determinación. O sea, Subaru le habría agarrado la mano fuerte. Beatriz dice, incluso si dices eso con una cara seria, todavía duele, supongo. Reflexiona sobre tus acciones ahora. Subaru dice, lo siento, herirte fue mi error, pero mi determinación no lo fue. Subaru dice, es cierto, mis recuerdos se han escapado y le están causando a ustedes varios problemas. Lo siento, pero eso no significa que sea inútil. Piénsalo de otra manera. Quién sabe, quizás ahora estoy libre de los grilletes innecesarios y listo para estallar con nuevas ideas como una primavera fresca. Entonces eso significa que estamos listos para salir de este desastre. ¿No es así? A lo que Anastasia dice, eso es una versión bastante positiva de sí. A lo que Subaru dice, preferiría ir hacia atrás en su lugar. Todas las cosas importantes nos esperan. Y así Subaru seguía, ¿no? Y dice, si se trata de capturar esta torre, creo que necesitamos ideas más flexibles. Subaru dice, así es, necesitamos ideas más flexibles. Una que no esté arraigada a este mundo, sino de otro mundo. Anastasia, o Equidona mejor dicho, sonrió. Al escuchar los pensamientos de Subaru, lo que había expresado, los rostros de los demás comenzaron a cambiar. Emilia dice, es cierto, Subaru siempre ha superado todo tipo de problemas como este. Entonces esta vez, definitivamente también nos ayudará a superarlo. Subaru dice, ese es el espíritu. Aunque eso suena a que tendré que hacer todo el trabajo aquí, pero ya que cuentas conmigo, haré todo lo que pueda. Una chica linda está pidiéndome ayuda después de todo. Emilia dice, gracias Subaru, me alegro. Subaru queda en silencio y se queda sorprendido por las palabras de Emilia. Y se pone a pensar Emilia, ¿no? Y dice, ¿sigue siendo Subaru después de todo? Y suspiró. Al escuchar este suspiro desde su interior, Subaru también se sintió aliviado. Lo que Julius dice, bueno, eso es optimista Subaru. Julius dice, parece que todavía es imposible saber si eres valiente o imprudente, como siempre. Tal vez dices esto porque has olvidado el enorme obstáculo que enfrentamos. A lo que Subaru responde y dice, Oye, ¿por qué siempre hay algo molesto en lo que dices? A menos que de ninguna manera. ¿Es esa tu verdadera naturaleza? Julius-san, quiero decir, solo Julius. Julius responde, ya veo, es como dijo Emilia-sama. Los recuerdos o no realmente no importa. La naturaleza de uno no es tan difícil de cambiar. Subaru dice, creo que puedo imaginar qué tipo de relación tenemos ahora. Debemos estar el uno al otro más cómodos que cualquier otra cosa, Entonces contaré contigo, Julius. Hasta que recupere mis recuerdos, te molestaré más. Y le dice, sí, no se puede evitar. Es mi deber, después de todo. Los recuerdos son algo trivial. Y le dice, si la persona en sí no está tan preocupada, realmente es una gracia. Subaru dice, no lo demuestro, pero en realidad mi mente es una tormenta ahora. Y aprovecharé la oportunidad de curarme solo con Emilia-chan. Emilia dice, ¿quieres una almohada de regazo? Subaru dice, no, lo siento. No es eso, es un poco apresurado, ¿no? Ran habla en ese momento y dice, está listo, ven a ayudar a llevarlo. Valse, pervertido. Ran dice, tu positividad inútil es lo único bueno que tienes. Usa esa positividad inútil que tienes y ve y sirve los platos. A lo que Subaru dice, solo quieres relajarte, ¿no? A lo que Chaula dice,
oh, maestro, yo también te ayudaré, comida, comida. Y Subaru dice, veamos el menú, que se ve como raciones conservadas. A lo que Ran dice, de hecho se trata precisamente de raciones conservadas. Los pocos alimentos frescos que trajo Emilia-sama ya se han agotado. Entonces la dieta será bastante blanda desde ahora. A lo que Subaru dice, ojalá podamos capturar esta torre lo más pronto posible. A lo que Kidona dice, perdón por interrumpir, pero realmente quiero confirmar algo contigo, Natsuki-kun. Subaru dice, ¿yo? ¿Algo que quisieras preguntarme? Y Kidona dice, no es nada, pero si bien me disculpo por mencionar esto cuando todos están unidos en esta situación, me gustaría que Natsuki-kun nos contara un poco más sobre lo que le sucedió. Después de todo, tus recuerdos fueron los únicos afectados por esta torre. Por el contrario, quién sabe si lo mismo podría pasar a los demás. Subaru dice, correcto, tiene sentido. La amnesia puede ser bastante inconveniente, ¿sabes? A lo que Beatriz dice, la forma en que lo dijiste me hace pensar si realmente te ves involucrado en algo, supongo. Las preocupaciones de Kidona eran razonables. ¿Cómo es que perdió Subaru sus recuerdos? ¿Cómo había pasado? ¿Dónde y cuándo? En la mesa a la derecha, Subaru estaba sentado, y a su derecha estaba Beatriz y a su izquierda estaba Emilia, la hermosa mujer de pelo plateado y ojos amatistas. Subaru pensó, ¿qué tipo de recuerdos podrían haber impulsado a estas dos a tener tanta confianza con él y calidez con él? Y Subaru habla y dice, pero aún así me desperté y no recordaba nada, así que realmente no sé lo que pasó. Emilia-chan y todos, ¿dónde exactamente me encontraron? Emilia dice, esta mañana no pudimos encontrarte en el carruaje del dragón, y tampoco estabas en ninguna parte de las habitaciones del cuarto piso. Estábamos bastante preocupadas. Beatriz dice, Betty no estaba tan preocupada como Emilia, simplemente no entendía dónde está el paradero de mi contratista, supongo. Entonces te buscamos alrededor de la torre. Subaru dice, ¿buscándome? Emilia dice, te encontramos colapsado en el tercer piso, en la biblioteca, y luego te llevamos a la sala verde. Subaru solo, Julio dice, el tercer piso es uno de los pisos de esta torre. Actualmente estamos en el cuarto piso. Subaru dice, gracias por explicar. Todos también entraban en contexto sin pretexto y mencionaban cómo Subaru había capturado la primera prueba no de la torre, cómo había descubierto la pista y todo eso. Y Emilia dice, así es como sucedió. Fuiste realmente increíble, Subaru. Subaru dice, jaja, gracias. Emilia queda en silencio. Y Subaru dice, dije algo extraño, ya que Emilia se había expresado agregando una de sus palabras tiernas y extravagantes, ¿no? Y Subaru había dicho, ¿quién dice eso hoy en día? Y Emilia se quedó observándolo, ya que, aunque Subaru había perdido los recuerdos, y tenía la típica personalidad de siempre. Y Subaru hablaba con todos y decía, así que me trajeron, le decía a Emilia, así que me trajiste, y a Beatriz, ¿no? Así que me trajiste a esta habitación de hierbas verdes, donde hay un espíritu que tiene el poder de curar las heridas. Es por eso que Ren también está durmiendo ahí, de hecho, exclamó Beatriz. Subaru dice, ok, ya veo. Así que por eso también me trajeron. A lo que Subaru dice, ¿y cuáles son las posibilidades de que la memoria desaparezca al estar en esa habitación? Y me dice, ¿eso es? O sea, lo tomó como una posibilidad. A lo que Kidona dice, es una idea bastante descabellada, pero muy dudosa. He estado en esa habitación más tiempo que tú y no ha pasado nada. Y comienzan a hablar sobre su condición, ¿no? Que tal vez tenía relevancia, ¿no? En la sala verde. A lo que ella menciona que lo de Anastasia fue mucho antes de llegar a la torre. Y Kidona menciona, ese dragón que está en la habitación tiene un gran vínculo contigo. Supongamos que la sala le quitó la memoria. ¿No crees que probablemente debería ignorarte? Subaru dice, ¿ese dragón de tierra es ella? ¿Una hembra? Y Kidona dice, las posibilidades de que esa habitación cause maldades o no, no es una posibilidad alta. Creo que sucedió en el otro piso, en la habitación donde colapsaste, en la biblioteca Taigueta del tercer piso. Y ahí estaba el punto clave, el tercer piso. Emilia dice, sí, exacto. Lo encontré ahí a Subaru inconsciente. Emilia dice, cuando te vi así, entré en pánico y comencé a llamar a los demás. A lo que Beatriz dice, Subaru se despertó después y se encontró luego en esta situación, donde había olvidado todos sus recuerdos. Subaru dice, Taigueta, ¿qué tipo de lugar es eso? De alguna manera eso me suena familiar. Julio menciona, esa biblioteca es donde están los libros de los muertos, de personajes que hemos conocido y de personajes históricos. Subaru dice, ¿los libros de los muertos? Habían libros de diferentes nombres en esta biblioteca. Subaru intenta comprender la existencia de estos libros de los muertos. Julius continúa explicando y hablando, aunque no hay una confirmación concreta, hay una serie de libros con nombres de personas fallecidas en todo el mundo. En esta biblioteca, al leer el libro, es probable que tengas que estar calificado para poder leer el libro, de haberla conocido. Subaru dice, qué mal gusto. ¿Y qué está escrito en esos libros? A lo que Julio dice, la vida pasada
de los muertos. Sus recuerdos se queman en tu mente. No es una experiencia que te gustaría experimentar una y otra vez. Subaru dice, entonces, tal vez estaba leyendo uno de esos libros y colapsé. De ninguna manera. ¿Es eso lo que destruyó mi memoria? Ekidona dice, no puedo decir que las posibilidades son altas o bajas. Y Ekidona dice, sabia, ¿qué te parece? Chao le dice, ¿hablas de mí? Chao le dice, incluso si tengo que decirlo muchas veces, mi respuesta no cambiará. Ya les he dicho que no sé mucho sobre la torre, ni las pruebas, ni cómo resolverlas. Solo sé las reglas, y soy estricta con el incumplimiento de las reglas. Lo que sea que el maestro haya hecho en la torre no tiene relación con el incumplimiento de las reglas. Zoro dice, para empezar, no sé por qué Chaula me llama maestro. A lo que Ran dice, no te preocupes, las respuestas de Barusu son iguales de las de antes de que perdiera la memoria. Simplemente estás usando como una excusa esto porque es conveniente, asqueroso. Subaru dice, espera, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Subaru analiza la declaración con desconcierto de Ran, a lo que Subaru menciona, esto es sospechoso, tal vez es nuestra única pista lo que tenemos allí, la biblioteca. Tal vez ese lugar también pueda devolverme mis recuerdos. Debemos echar un vistazo. Julio dice, sí, deberíamos hacer eso. Julio dice, Julio seguía hablando, ¿no? Y decía que debemos darnos cuenta. Subaru dice, ¿de qué debo darme cuenta? Julio dice, tú... ¿cuántas cosas estás compensando? Subaru dice, de todos modos, después de que termine de comer, me gustaría ir a la biblioteca y si los recuerdos que perdí están dispersos, me gustaría recogerlos y llenarme con ellos. Emilia dice, esa es una forma extraña de decirlo. ¿Realmente eres Subaru? ¿Realmente soy Subaru? Espera, dice Subaru. Subaru dice, probablemente no sea un cumplido. Emilia sonríe gentilmente. Subaru se sonroja. Y Ekidona dice, lamento interrumpirte, Natsuki-kun. Solo hay una cosa que quiero preguntarte. Subaru dice, ¿qué es? Ekidona dice, esto no está relacionado con tu memoria, es algo que deseo preguntarte por curiosidad. Ekidona comienza a acariciar su cabello ondulado y con una mirada grave pregunta, ¿qué significa esa palabra de la que hablas muy a menudo? ¿Mundo paralelo? Así es. Ekidona le pregunta a Subaru sobre la palabra mundo paralelo, ya que Subaru Nésico mencionaba esa palabra una y otra vez cuando hablaba. Y así sigue la conversación. Ekidona dice, ¿qué quieres decir con mundo paralelo? Emilia dice, mundo paralelo, ¿ah? Lo recuerdo, suena familiar. Subaru lo dijo unas veces. Emilia dice, a juzgar por su comportamiento en aquel entonces, pensé que era una tontería de Subaru. No, esas palabras lo dijo Ran. Y Subaru dice, independientemente de Emilia-chan, las palabras de Ran, la actitud indiferente de Ran hacia mí es completamente maravillosa. Subaru dice, ¿tengo algunas restricciones de lo que pueda decir cuando fui arrojado a este mundo? ¿Acaso me ha jurado un dios o una diosa que no le diga nada a nadie? ¿Qué tipo de misión hay para mí en hacer aquí? Subaru se sacude el cerebro de la carga de tener que llevar a cabo una misión. Se le pasó por la cabeza. Subaru dice, de hecho, sería mejor ver si está prohibido que mencione ese tema. Beatriz dice, ¿Subaru? Subaru se lame los labios resecos y busca una respuesta para esto. Y le guiña un ojo a Beatriz, que ya comenzaba a sentirse incómoda después de escucharlo. Subaru dice, este mundo paralelo del que hablé, no lo digo en el sentido de ser otra definición. Además, lo que trato de decir es que donde estamos ahora es un mundo diferente. Emilia dice, ¿hay una diferencia entre mundo paralelo y mundo diferente? Subaru dice, por eso es un mundo diferente. Y siguiendo la explicación de Subaru, Emilia reflexiona sobre la sutileza de Subaru, lo que Subaru había señalado, de diferentes conceptos. Ella no era la única que había reaccionado así. Todos los demás también estaban reaccionando sorprendidos por los conceptos y sus términos de Subaru. Ante estas revelaciones, que aunque no entendían las palabras de Subaru, sabía que en sus palabras había una gran revelación. Después de todo, el término o el concepto mundo paralelo no era algo común en este mundo, a lo que los demás, aunque sabían que era una revelación, estaban bastante confundidos, ya que no entendían en realidad el peso de estas palabras. Eso sí es inesperado. Las palabras que fueron dichas fue por Julius. Él había levantado la mano para llamar la atención de Subaru. Julius dice, aunque entiendo lo que quieres decir con un mundo diferente y la terminología que has acuñado para él, creo que aquí hay una pequeña implicación. ¿Por qué mencionas ese mundo diferente una y otra vez? Subaru dice, es correcto. Simplemente debía explicar el significado de la terminología. Bueno, todos estaban confundidos por la palabra de Subaru. Todos en la sala estaban muy confundidos. Todos dicen en otras palabras, tras el interrogatorio de Julius, que había interrumpido la explicación de Subaru, Subaru dice, bueno, verás, no nací ni crecí en este mundo. Fui traído aquí por una pura casualidad, así que es como si fuese un extraño. Así que para mí, este sería el mundo paralelo del que hablé antes. Subaru había explicado su posición y circunstancia, a lo que los demás seguían confundidos por las palabras de Subaru. Soy una
una persona diferente que vino a este mundo diferente, encantado de conocerlos. Esto es lo que Subaru les había dicho. Todos seguían confundidos y asombrados por las palabras y revelaciones de Subaru. Después de revelar esto, Subaru se puso a pensar y maldijo su descuido. Después de todo, estas palabras probablemente habían preocupado mucho a todos y los había puesto muy confusos. Tal vez incluso hasta le tendrían miedo por estas revelaciones. Pensó Subaru. Emilia dice, entonces, ¿eres del más allá de la gran cascada? Subaru dice, ¿la gran cascada? Subaru dice, no creo que sea algo muy diferente en relación con una cascada real. Es una historia de otro mundo más allá del sentido común. Rand dice, entonces, ¿eres de más allá de la gran cascada? Desde el punto de vista de Valse, ¿allí es donde naciste? ¿Esos países están más allá de la gran cascada? Entonces ciertamente podrían ser un mundo paralelo. Rand sigue hablando y dice, eso explicaría por qué estás tan histérico explicando. A lo que Ekidona dice, puede ser, ya que esa sería la razón por la que no pudimos investigar los orígenes de Natsuki Subaru. Subaru dice, hey, ¿todos están convencidos? Al parecer, no solo Emilia estaba de acuerdo con esta confesión, sino que Rand y Ekidona también estaban de acuerdo con sus palabras. Aunque era difícil creer el misterio de la gran cascada, parecía que los demás personajes relacionaban esto con el origen de Subaru. Y así comienzan a explicarnos sobre la gran cascada, las historias de personas que dicen que vienen del más allá de la gran cascada, y como que le explican a Subaru ya que no conocía muy bien el concepto de la gran cascada. A lo que Subaru dice, me gusta ese sonido, el borde del mundo. Beatriz dice, se dice que la gran cascada es imposible de cruzar. El único que podía hacerlo era el tal dragón. No sabemos qué hay del otro lado. Es por eso que es raro saber que alguien que ha cruzado la gran cascada, es difícil saber si es una verdad o una mentira de las historias de las personas que han dicho que han venido desde allí. Y Beatriz comienza a explicarnos sobre ciertos personajes que habían dicho alguna vez que vinieron del más allá, pero no sabían si era verdad o mentira y toda la cosa. A lo que Subaru dice, entonces es como un continente flotante este mundo donde no se puede llegar al otro continente si no es flotando por medio de un dragón. Rand dice, Emilia dice, no hagas un suspiro tan así. Subaru dice, si estaba fuera de lugar, lo entiendo, si mi teoría fuese correcta, esperaba tener una buena experiencia montándome en la espalda de ese dragón. A lo que Beatriz dice, si empiezas a hablar así, supongo que tu dragón de tierra se pondrá molesto. Subaru dice, ese dragón de tierra es mío, lo montaré más tarde. Chau le dice, no te asustes, maestro. Chau le dice, maestro, deberías cuidar de mí y de mi amor. Ahora que has perdido tus recuerdos, deberíamos fortalecer nuestra relación desde cero. Después de tanta conversación, Subaru se da cuenta de las caras desconcertadas de los demás, ya que recordemos que Subaru, al menos Subaru al principio, era malo leyendo el ambiente y era muy impulsivo con sus comentarios, pero igual estaba preocupado. Subaru vio las caras desconcertadas de los demás y dijo, de todos modos, así que en resumen, al borde de este mundo hay una gran cascada y de vez en cuando viene gente de más allá, y yo soy uno de ellos. Mira, dice, cuando escucho la historia de Subaru, tal vez es un poco diferente. Subaru dice, para resumir, una larga historia. Lo que Subaru dice, por cierto, les mencioné alguna vez mi historia del otro mundo cuando tenía mis recuerdos. A lo que Emilia dice, pensando en ese entonces, de vez en cuando harías alguna mención de un mundo paralelo. Emilia dice, y sigue hablando, pero esta es la primera vez que realmente hablamos de eso. Beatriz dice, Betty está de acuerdo con Emilia. Los demás asienten y están de acuerdo. Y así comienzan a conversar donde pensaban que tal vez más allá de la gran cascada había un tipo de comunidad, ciudad y gente. Sin embargo, estas palabras, las esperanzas de Subaru, fueron negadas por Julius. Lo que Julius dice, lo siento, pero eso es muy raro. No creo que sea posible. La mayoría de las personas que afirman que son de más allá de la gran cascada están mintiendo. En general lo que dicen son cuentos falsos o fabricaciones. Algunos de ellos lo hacen con motivos de sacar provecho de los demás o estafar a la gente o otros asuntos turbios. Subaru dice, bueno, sí, puedo ver que eso pueda suceder. Ekidona dice, sinceramente me interesa la gran cascada y la historia detrás de eso, pero en realidad no tiene gran relevancia para nuestra situación actual. Sería una buena idea simplemente terminar esto estableciendo que la ciudad natal de Subaru-kun, de Natsuki-kun, es desconocida. Ekidona había roto un silencio incómodo, ya que las revelaciones de Subaru habían impactado a todos. Era algo increíble. Por más que Subaru fuese sincero, no todo el mundo podría creérselo. Subaru dice, entiendo que a todos les importa y están preocupados por mí. Parece que ahora vale la pena echarle un vistazo a lo que resolvimos antes. Ya sabes, eso podría ser la causa de mi pérdida de memoria. Subaru dice, deberíamos ver dónde me colapsé. En ese lugar deben estar las pistas de por qué el Subaru anterior perdió sus recuerdos. Beatriz estaba de acuerdo con Subaru. Y así, mis queridos amigos, nuestros héroes se dirigen hacia la biblioteca de Higueta. Obviamente, todos nuestros protagonistas estaban nerviosos y preocupados, tanto por la palabra de Subaru, por lo que había pasado, por la noticia de Ekidona y por todos los acontecimientos que habían sucedido hasta el momento. Emilia sostenía la mano de Subaru
la sostenía muy fuerte. Y Subaru dice, bueno, Emilia-chan, ¿por qué estás sosteniendo mi mano tan fuerte? Emilia dice, bueno, estoy preocupado por dejar a Subaru en un lugar donde no puede alcanzarlo. No podría soportar no cogerlo de las manos desde que salimos. Subaru dice, me gusta tu rapidez, pero estoy bastante avergonzado. Subaru se dio cuenta de que estaba sonrojado y levanta la mano en la cual lo sostenía Emilia. Recordemos que este Subaru sin recuerdos y nada por el estilo, sin ese acercamiento con Emilia, es un Subaru que acaba de conocer a Emilia, y Emilia es un bombón, una preciosura. Por lo tanto, ¿quién no se pondría sonrojado o avergonzado si se acerca a esta elfa suculenta? Subaru estaba preocupado si sus manos estaban sudadas. En respuesta a las palabras de Subaru, Emilia levantó las cejas y dice, oh, vamos. Emilia dice, bueno, Beatriz también está sosteniendo tu otra mano. Subaru dice, hay una diferencia entre tomar la mano de una niña en comparación a la de una mujer hermosa. Hay una gran diferencia, ya sabes, es como la noche y el día. Emilia dice, lo siento, no tengo idea de lo que dices. Beatriz dice, ahora esa de la aclaración es imperdonable, pero como dice Emilia, solo está siguiendo obedientemente y está bien protegido por Betty y Emilia, supongo. Subaru dice, ¿ah, sí? Aquí es donde nos ponemos a Beatriz en el medio, y Emilia y yo nos tomamos de las manos desde ambos lados, al estilo de una pareja joven. ¿No es genial? A lo que Ran dice, Subaru ciertamente no es genial. Julius mientras tanto miraba desde lejos, de reojo a Subaru. Ikidona, que estaba detrás de Julius, se detuvo detrás de él cuando él estaba a punto de doblar a la esquina, y todos se dirigían hacia la biblioteca. Así comienzan a conversar, ¿no? Chaula también estaba con ellos, y después de bromas y de estar de Chaula molestarlo a Subaru, Subaru le dice a Chaula, no creo que encontremos conocimiento, no creo que encontraríamos vergüenza o conocimiento en ti. Subaru dice, aquí está Taigueta, hay muchos libros aquí. Subaru respira asombrado mientras mira alrededor de la biblioteca, Subaru dice, sí, los libros de los muertos, ¿están aquí? Entonces, ¿no significaría entonces que hay tantos libros aquí como personas muertas? ¿Acaso esta biblioteca ha estado grabando sin parar desde la época de los Sapiens? Entonces debería estar muy abrumada esta biblioteca con los registros de los muertos. Entonces la cantidad de libros en esta biblioteca sería inconmensurable. Subaru dice, en una biblioteca moderna, una función de búsqueda es indispensable, pero aquí, Beatriz dice, supongo que no sé qué quieras decir con una función de búsqueda, pero no hay nada más aparte de una bibliotecaria que yo. No tengo más remedio que comprobar, supongo. Subaru dice, eso es como buscar una moneda de 100 yenes en medio de un desierto. A lo que Subaru, después de coger un libro, dice, maldita sea, no puedo leer el título. El título estaba escrito en caracteres ondulados que no podía leer. Entonces Subaru dice, bueno, esto puede ser difícil. Emilia dice, Subaru, que estaba perdido en sus pensamientos, miraba a su alrededor sorprendido de Emilia, que lo había gritado. En un instante, Emilia arrancó el libro que había recogido. A lo que Subaru asustado dice, Emilia-chan. Emilia dice, no hagas ninguna estupidez, Subaru. Subaru probablemente ha perdido sus recuerdos aquí, así que es peligroso. Subaru dice, creo que estás exagerando. Julio dice, estoy de acuerdo, debes abstenerte de hacer una acción bastante imprudente. Subaru dice, Chaula se ríe. Dice, el maestro se está poniendo furioso, por eso me siento deprimida. Subaru dice, vamos, cállate, no te burles de las personas que están inmersas en sus pensamientos. Y Ikidona dice, oye, no tienes que intervenir así, ya sabes, de hecho el comportamiento de Natsuki-kun era algo inevitable. De todos modos, Natsuki-kun, no pudiste leer el título del libro, ¿es así? Subaru dice, pues sí, es cierto. A lo que Ikidona dice, lo que puedes ver aquí es perder la memoria como él. Eso es algo que interfiere con tus habilidades cognitivas, como tus habilidades de alfabetización. A lo que Beatriz dice, verás, Subaru comenzó a estudiar el alfabeto desde que llegó a Lúnica, desde que llegó a la mansión de Roswell. Y Ikidona queda en silencio, ya que, bueno, ella pensaba que tal vez uno de los efectos secundarios es que Subaru haya perdido la capacidad de reconocer letras y toda la vaina, pero no era así, sino que Subaru sí perdió los recuerdos, pero la escritura y la lectura, eso lo aprendió cuando llegó a este mundo, ¿no? Ikidona quedó estupefacta ante su teoría hecha añicos. Después de todo, Beatriz había dado un gran dato. Beatriz dice, supongo que Subaru no sabía leer ni escribir hasta que llegó a la mansión. Que yo sepa, la que le instruyó fue Ran. Ran menciona, sí, eso es cierto. Es como dice Beatriz Sama. Desde el principio Ran se decidió educar a Barusu para que aprendiera a leer, a escribir. Pero parece que mis esfuerzos se desperdiciaron al ver a este Subaru en su estado actual. A lo que Subaru dice, lo siento, no sabía que había tal episodio. Y Ikidona dice, parece que mi suposición no era la adecuada. Me gustaría que pudieses olvidar lo que dije. Y él le dice, no está tan fuera de lugar como puedes pensar. Al menos hemos descubierto que los recuerdos de Subaru se perdieron cuando llegó a Lúnica, desde que llegó a Lúnica. Ran dice, en otras
otras palabras, Valse es un equipaje inútil, que no tiene ningún propósito en esta biblioteca. Julio dice, en cualquier caso, como Subaru no puede reproducir lo que sucedió anoche en este lugar, deberíamos ser nosotros quien busquemos pistas aquí. Y Kiona dice, sí, eso sería más seguro. Ran menciona, no tengo ninguna más objeción. Y Ran dice, Emilia-sama, Beatriz-sama, ¿están de acuerdo? Emilia dice, Subaru, espera aquí sin hacer nada, sé un niño bueno. Nosotros encontraremos tus recuerdos. Subaru dice, oh, está bien, está bien. Se siente molesto no poder hacer nada, pero creo que Emilia-chan y todos los demás se van a esforzar, así que voy a esperar aquí. A lo que Emilia dice, ¿realmente puedes esperar aquí en silencio? ¿O te alejarás? Subaru dice, no necesito que me lo recuerdes, ¿está bien? Estaré bien, no soy un niño, ¿sabes? Puedo esperar aquí, puedo prometerlo si quieres. Aún así, no voy a estar callado. Emilia menciona, ¿qué quieres decir? Emilia dice, Subaru va a estar tranquilamente aquí al frente, ¿de acuerdo? Emilia dice, estoy buscando una garantía de que no termine como Nissan después de todo. La contraparte de Onisan es que atrae problemas. Subaru dice, no tengo recuerdos, el problema es que no tengo recuerdos. Así que lamentablemente ni siquiera puedo responder a eso. No quiero que una asesina de todas las personas me diga eso. Pero que me dice, ¿por qué estoy realmente preocupada por cuestiones insignificantes como esa? Subaru dice, no creo que puedes llamar a esto un asunto insignificante. En primer lugar, Subaru menciona, pensé que te habías unido a la búsqueda, ¿no vas a hacerlo? Mei le dice, sí, no me uniré, porque realmente no soy un compañero de Onisan, ni el amigo de las Onesan. Subaru dice, ¿no eres realmente un amigo, ni un compañero adecuado? Mei le menciona, te lo dije, ¿no? Soy un asesino. Bueno, como fallé mi misión, es más como un ex asesino. Originalmente me enviaron aquí solo para ayudar. Bueno, no sé. Subaru menciona, en otras palabras, esta era como tu condición de libertad bajo fianza. Una vez fuiste un asesino y luego, a través del sentido de la aventura, te convertiste en mi amiga. Ese es mi juicio. Mei le dice, sí, eso es exactamente correcto. Supongo que realmente estás loco. Subaru menciona, entiendo por qué Meili no iría con ellos, pero ¿qué pasa contigo? Chao le dice, ¿yo? No puedo leer ni escribir nada. No sirvo de nada. A lo que Subaru hace una expresión de Chao dice, el maestro es bastante malo. Subaru dice, no soy malo, simplemente no es correcto que una chica diga eso. Subaru dice, tales cosas deberían reservarse solamente para el chico que te gusta. Chao le hace un discurso sobre el sentido de dignidad de una chica. Subaru como que quería darle un sermón a Chaula, ¿no? Pero Chaula se burlaba y seguía cariñosa y pegajosa con Subaru. Chaula pone mala cara con Subaru por su protesta contra su actitud, y Subaru la mira avergonzado y Chao le dice, ¿maestro? Subaru dice, ¿no crees que yo también haya cambiado? Chao le dice, ¿maestro? No entiendo lo que quieres decir. Y así, ¿no? Después de varias conversación. Y así, ¿no? Subaru estaba inmerso en sus pensamientos de autodesprecio, ya que era alguien que no entendía la situación, era alguien que había olvidado sus recuerdos y era alguien que no podría ser de ayuda, mientras los demás estaban intentando ayudarle. Chao le dice, ya sea que hayas cambiado o no, el maestro sigue siendo el maestro. Mei le dice, Onisan, eres extraño. Y así, después de buscar varias pistas, Emilia le dice, lo siento mucho, intenté buscar pistas pero no he encontrado nada. Y Julio dice, aparentemente parece que los libros no se quedan en el mismo lugar. Así es, amigo, los libros como que se movían y cambiaban de posición. Subaru dice, esto resulta ser una biblioteca bastante problemática y hostil. En un momento Subaru sugirió que apilaran los libros y sacaran uno por uno para ver hasta dónde llegaba. A lo que Kiona dice, no creo que sea buena idea, ya que si hacemos eso, podríamos incumplir una de las reglas de la biblioteca. Beatriz menciona, Betty, siendo una bibliotecaria experimentada, nunca podría dejar pasar por alto que los libros estén en el suelo. No puedes mostrar una gran falta de respeto, supongo. A lo que Ran expone a Betty y dice, Beatriz-sama, yo veía libros en el suelo en tu biblioteca. Y Beatriz excusa, ¿no? Después de sus excusas dice que era necesario en ese momento ponerlos en el piso, y así sigue la conversación. Subaru interrumpe y dice, ¿prohibido por las reglas de la torre? Subaru dice, lo siento, parece que esto es algo que no he vuelto a saber. ¿Qué está prohibido? Emilia habla y dice, oh, lo siento, parece que no lo hemos explicado correctamente. Hay ciertas cosas que no podemos hacer en esta torre, como no salir de la torre hasta que finalicemos las pruebas. Y así le comienza a decir la regla de la biblioteca, ¿no? A lo que Emilia dice, por cierto, ¿quién juzga si hemos roto alguna regla? Chaula dice, sí, soy un gran guardián de las estrellas. Si rompen una regla, me convertiré en una máquina de matar a sangre fría. Subaru dice, ¿Tú? ¿Una máquina de matar a sangre fría? Subaru solo podría reírse ante el comentario de Chaula. Ante tal revelación, a Subaru le hizo gracia. Subaru pensó que era poco probable que ella se podría convertir en una máquina de matar a sangre fría, ya que vio sus brazos y su cuerpo delgado. Y así, después de un intercambio entre Chaula y Subaru, mientras Subaru decía, así que a pesar de que seamos amigos no lo dejarás pasar, a lo que Chaula dice que eso está...
que incluso si es el maestro, ella obedecerá las órdenes incluso en contra de su voluntad. Y Subaru dice, así que no funcionó, ¿eh? A lo que Emilia dice, parece que Subaru y Chaula son muy buenos amigos. Y Mei le dice, ¿y qué vamos a hacer ahora? No podemos encontrar pistas para recuperar los recuerdos de Onisan. ¿Estamos tratando de encontrar pistas de cómo perdió la memoria o...? Meili gira la cara hacia arriba y señala al techo. Meili dice, ¿vamos arriba? ¿Vamos a posponer el encontrar los recuerdos de Onisan? Kiona dice, Kiona consideró el consejo de Meili. Los ojos de Emilia se abrieron. Emilia dice, espera. Siento la misma sensación de querer apresurarme, pero no puedo dejar a Subaru como está. Equidona menciona, entiendo tu punto de vista sin duda, pero sería preferible para mí, Julius y todos los demás, devolver la memoria de Natsuki-kun, pero no podemos omitir la situación actual. Los recuerdos que ha perdido Subaru tal vez está vinculado a las pruebas de la torre. Emilia dice, ¿vinculados a la torre? No solo Emilia había abierto los ojos, los demás también. Estaban sorprendidos ante las palabras de Equidona. Equidona cerró uno de los ojos y siguió hablando. Mira, no hay duda de que el sentido común apenas se aplica en esta torre. Sin embargo, sería una tontería pensar que lo que le sucedió a Natsuki-kun no está relacionado con la torre. A lo que Subaru dice, creo que eso suena genial, que la torre pueda robar recuerdos. Equidona sigue explicando y sigue hablando, dice, creo que tal vez los recuerdos de Natsuki-kun no fueron robados, sino que fueron quitados debido a que él tal vez rompió alguna regla, tal vez le faltó el respeto a la biblioteca. Y así no... la suposición fue que tal vez Subaru había roto una regla de la biblioteca y que por eso había sido castigado. Subaru se puso a pensar en eso. Subaru dice, supongo que allá rompió una regla y luego ¡bam! Se fueron mis recuerdos. Para ser sinceros, intentar buscar lagunas sería como que algo que haría. A lo que Emilia dice, pero... si es así, ¿no habría hecho enojar a Chaula? Y Kiona se quedó pensando. Y así miraron a Chaula. Emilia dice, pero si Subaru hubiera violado una regla, ¿no hubiera sido la historia más diferente? Los resultados diferentes. A lo que Ran dice, eso es correcto, seguro Barusu infringió una de las reglas, pero entonces ¿por qué Chaula no mostró sus colmillos? ¿Qué piensas de eso? Ran mira a Chaula con sus ojos afilados. Chaula hace, y se escondió detrás de Subaru. A lo que Ran dice, no puede ser, de ninguna manera. ¿Acaso abandonaste tu papel? Julius dice, soy muy optimista de tu parte, sin embargo, pero como dijo la señorita Chaula hace un tiempo, creo que tenemos que entender que ella no es la ejecutora de todos los castigos de esta torre. Encogiéndose de hombros, Julius se para al lado de Equidona y se pone del lado de su teoría que había dicho, ¿no? De la suposición de lo que había pasado probablemente porque Subaru rompió una regla. Pero no cuadraba porque recordemos las palabras de Chaula que decía que si se rompía alguna regla, ella sería una máquina asesina, algo así. Y así Equidona comienza a suponer, ¿no? Diciendo que tal vez la señorita Chaula ataca siempre y cuando las reglas que se rompan, pero que tal vez cada lugar tiene un tipo de castigo, como por ejemplo la biblioteca, si se falta el respeto o se hace algo indebido, pueda castigar robando los recuerdos o quitando los recuerdos. Julius también explicaba esto y miraba a Subaru seriamente. Y así seguía hablando Julius. No tenemos tiempo ni las herramientas para probar estas suposiciones que tanto él como Equidona decían, ¿no? Y así Ran también estaba de acuerdo que seguro Subaru había hecho algo. Y así después de recapitular la información y suponer cosas, Emilia dice, Emilia miraba a Subaru, ¿no? Subaru dice, recuperaré mis recuerdos, mientras Emilia y Beatriz miraban a Subaru preocupadas. A lo que una de ellas dice, sí, eso es correcto. Si la torre le ha quitado los recuerdos a Subaru, puede que después se lo devuelva si pasa la prueba. Emilia dice, sí, ese es el espíritu. Y es una pose triunfante. Beatriz, que estaba mirando, sacudió la cabeza y dice, realmente no entiendo cuál de ustedes dos está más animado. Ya que Emilia y Subaru intercambiaban palabras, ¿no? Estaban hablando de forma positiva. Subaru empezó, estoy haciendo movimientos con una mujer que está fuera de mi alcance. Y lo dijo también lo susurró, ¿no? Y Beatriz dice, no entiendo lo que estás diciendo ahora mismo. Y no, después de recapitular todo, pensaban que si tal vez completaban las siguientes pruebas, Subaru recuperaría la memoria. Y así dicen, debemos ir arriba. Subaru dice, ¿arriba? Subaru dice, ¿dónde está la escalera que conduce al segundo piso que está arriba? Emilia miró a Julius, pronunciando el sueño. Y Julius dice, no actuaré precipitadamente otra vez, tal como lo prometí en el desayuno. Y así no hablan sobre Rei, el primer santo de la espada, que se encontraba arriba, en la otra prueba. Comenzaron a pensar qué es lo que deberían hacer. A lo que Subaru dice, lo siento, pero ¿qué quieren decir con Rei? Como de costumbre, fue Natsuki Subaru quien se quedó atrás de esta situación. Otra vez tuvieron que darle contexto sin pretexto para ponerlo al día. Subaru dice, perdí la memoria y ni siquiera puedo hacer ahora mismo nada útil. A lo que Subaru dice, probablemente usaría algo de harina y lo atacaría con una explosión de polvo de harina. Espero probablemente que tenga una habilidad trampa al haber sido traído a este mundo.
Subaru golpea la pared con la palma de su mano y grita ¡ja!, pensando que tal vez tenía algún tipo de poder, un tipo de habilidad secreta, pero no pasó nada. Subaru dice, bueno, debe ser tal vez magia. Beatriz, dime cómo usar magia. Beatriz menciona, ¿magia? Subaru nunca podrá usar magia, nunca más. Subaru dice, ¿nunca más? ¿Por qué? ¿Pasó algo con un hechizo o qué? Beatriz menciona, usaste demasiada magia para principiarte, a pesar de que te dijeron que no usaras. Y supongo que se rompió tu puerta, así que nunca más podrás usar magia. Subaru dice, ¿se rompió por usar magia para principiantes? Subaru por un momento se emocionó al enterarse de que podía usar magia alguna vez, pero quedó decepcionado al saber que nunca más podría usar magia, y sobre todo por culpa de usar magia para principiantes. Esto impactó a Subaru. Subaru piensa, si no sé hacer nada en su mente, ¿no? Es una bendición que estas personas en realidad me estén ayudando, ya que no sirvo para nada. Es un alivio que hubieran personas que sí lo conocieran y decidieran ayudarlo. Subaru estaba en silencio y pensativo. Y así Subaru se dice, al principio intenté hacer una demostración de mis poderes. Espero que mis habilidades secretas se despierten con el tiempo. Joder, la memoria de Subaru se había ido. Ya no había dudas sobre eso. Toda la evidencia apuntaba a ello. Subaru estaba emocionado de estar en este mundo, y la verdad es que quería estar en un mundo de fantasía, pero en esta situación realmente no la deseaba. Esta era una situación complicada en la que se había envuelto Subaru. Subaru quería algunos poderes para él. Y así Subaru estaba indagando sus pensamientos, ¿no? Y se dice, después de todo parece que debo contar contra estas personas, con estas personas para que me ayuden. Subaru se maldice a sí mismo, pensando que su cuerpo es prestado. Comienza a reflexionar y esta vez comienza a entrar en la duda. ¿Debía ir con Emilia y los demás? Ojo a los pensamientos que dice Subaru sobre el comentario que se dice a sí mismo. Siento que este cuerpo es prestado. Ojo con estos detalles. A lo que Subaru menciona, ¿por qué no puedo hacer lo que solía hacer antes? Y sobre todo en el segundo piso. En su corazón, se había negado a quedarse atrás. Nuestros héroes estaban discutiendo si debían llevar a Subaru o no hacia la otra prueba con Rey Astrea. Emilia estaba bastante preocupada por Subaru, al igual que Beatriz. Los demás estaban un poco reacios, pero no habían protestado tan fuertemente como ellas. Es decir, el equipo en sí ya había avanzado, ¿no?, hacia hacer la prueba con Rey. Y pensaron que tal vez Subaru amnésico, no les sería de mucha ayuda. Aún así Subaru obviamente había insistido en ir con ellos. Subaru dice, aunque le pedí a Beatriz que me dejara en paz, la verdad es que estaba bastante preocupada por mí, Beatriz dice, no dejaré a Subaru solo. Así es, Beatriz estaba con Subaru. Los demás habían avanzado, ¿no? Pero Beatriz estaba con Subaru. No hay nada malo en que hayas perdido tus recuerdos. Betty no se moverá de aquí. Ni siquiera una pizca, supongo. Subaru dice, me alegro que te sientas así. Estoy realmente agradecido, pero no puedo corresponderlo. Beatriz dice, no, entre Betty y Subaru no necesitamos tanta distancia. Subaru dice, me maquillaré bajo la luz de la luna. Y a lo que así siguen conversando, ¿no? Y Subaru dice, me dijeron que era tu contratista. Haciendo una pequeña mueca, Subaru se dio cuenta que tenía un arma y saca el látigo enfundado en su cintura. Intenta golpear la punta contra la pared y le rebota y se hace daño. Y Subaru hace, Subaru pensó, tal vez no sabía cómo usarlo antes de perder la memoria. Después de que se había autogolpeado Subaru, sus ojos se ponen rojos y comienza a lamentarse, ¿no? Porque estaba muy adolorido y como que quería llorar por la reacción. Subaru dice, perdió la capacidad de usarlo porque perdió los recuerdos. Subaru se pone pensativo y es una expresión de suspiro. Ojo que en la historia nos narra los pensamientos de Subaru y yo lo estoy resumiendo bastante, pero en realidad Subaru pensaba y pensaba todas las circunstancias, toda la situación, su pérdida de memoria, porque los demás como que le tenían algo de fe, Emilia, Beatriz, y poco a poco le empezaba a crecer la duda, ¿no? Como que, ¿realmente son amigos? ¿O realmente son aliados? ¿O realmente todo es cierto? Así poco a poco, ya vean este detalle más adelante, porque más adelante Subaru va a tener estos pensamientos una y otra vez. Subaru se preguntaba por su yo anterior, se ponía a pensar qué tipo de persona era, cómo se había conocido con los demás, por qué los demás le tenían fe, porque los demás eran gentil con el anterior Subaru. Entonces Subaru sintió una gran distancia entre los demás, sintió una enorme distancia entre los demás. Se preguntaba cómo es que era el antiguo Natsuki Subaru y se decía a sí mismo, ¿qué vas a hacer ahora, hombre superficial? Y así no seguía Subaru hablándose a sí mismo. Subaru recoge el látigo caído, pero no entendía cómo volverlo a poner en su funda. Subaru dice, soy tan inútil. Subaru comienza a alejarse de la escena furioso con su yo pasado. No podría confirmar la presencia de ninguna habilidad secreta. Hasta el momento no tenía ninguna y no servía para nada. Subaru concluye en sus pensamientos que no debe confiar en algo que no existe, que no es nada positivo ni nada negativo. Y así Subaru comienza a caminar por ahí. Luego tomó el camino equivocado y se encontró en otro piso.
donde estaba la escalera de caracol. Subaru había oído que la torre estaba formada por varios pisos, 6 pisos. Subaru comienza a pensar y al mirar cómo estaba estructurada esta torre y sus escaleras en formas de caracol. Subaru se ponía a reír, ¿no? Y se sentía ridículo de hablarse a sí mismo y dirigirse a sí mismo con su yo pasado. O sea, entre broma y broma, ¿no? Como cuando uno está solo y tiene sus momentos tipo esquizofrénicos y comienza a hablar de sí mismo, ¿no? Ya saben, la típica escena que todos hacemos. Subaru siente que se ha vuelto loco lentamente desde que le dijeron que había olvidado sus recuerdos. Subaru comenzó que no había oído de un Subaru antes, o sea, para no confundir, en sus pensamientos Subaru no había encontrado a este Subaru anterior, y así Subaru en sus pensamientos, indagando, comienza a preguntarse otra vez por Natsuki Subaru, el anterior Natsuki Subaru, cuál era la diferencia, si fue alguien genial o no, y todas esas cosas. Subaru comenzó a sacudirse la cabeza, como si estuviera sacudiendo los pensamientos que se habían amontonado en su mente. Luego suspiró. Subaru estaba en silencio. Entonces la historia a continuación nos narra que Subaru, mientras pensaba, seguía caminando por las escaleras en formas de caracol. Seguía caminando lentamente, caminando. Y entre sus pensamientos sigue suspirando, cuando de repente, al mismo tiempo que dejó escapar ese suspiro, sintió un ligero empujón en la espalda. El mundo de Subaru comenzó a girar a su alrededor. Subaru hace y sus pies estaban sobre el suelo, sino todo su cuerpo estaba al volteado. Su cuerpo estaba abrumado por una sensación de falta de gravedad, cayendo de aire y perdiendo de vista lo que estaba a su alrededor. Desde este punto, amigos, en mi opinión personal, es donde se pone más buena la historia. ¿Por qué les digo? Les doy un pequeño spoiler, porque estamos hablando de un Subaru amnésico, que no tiene recuerdos, que no está enterado de nada. Entonces este trauma, este impacto a Subaru lo va a volver loco, lo va a poner desesperado, y él, entre su desesperación, va a querer sobrevivir ya. Esto se lo digo para que se emocionen y tengan este spoiler anticipado, ¿no? Entonces Subaru caía y caía. Mientras Subaru caía, el sonido del aire resonaba en sus tímpanos. Subaru dice: espera. En ese momento que Subaru estaba cayendo, él no entendió al principio, pero luego lo comprendió. Estaba cayendo. Cuando Subaru abrió los ojos, estaba confuso. Estaba entrecerrando y abriendo los ojos, confuso aún por lo que acababa de pasar, y escuchó una voz que lo llamaba. Subaru estaba sudando frío, tenía sus manos en su rostro y sentía que el pecho estaba acelerado. Lentamente seguía abriendo los ojos. Cuando abrió los ojos, Subaru otra vez vio a estas dos personas, a una mujer bella, hermosa, a esta chica esbelta de pelo plateado y ojos amatistas, y a la otra niña linda y tierna, de cabello en forma de taladro, y por supuesto al dragón de tierra. Ellas lo llaman Subaru. Subaru dice: Emilia-chan. Emilia dice: oh, Subaru, gracias a Dios te despertaste. Subaru había muerto y acababa de revivir otra vez. Aunque él ni enterado y ni lo sabía, solo le quedó esa sensación de desagrado y esa desesperación de la muerte. Subaru otra vez se encontraba en la sala verde. Desde este punto la historia se pone más y más interesante. Emilia dice: gracias a Dios, Subaru, estaba preocupado. Emilia puso su mano en su pecho ya que estaba muy preocupada por Subaru. Subaru estaba mirando alrededor de la habitación. Estaba en una habitación completamente lleno de vegetación verde de hiedra. La sala verde, una habitación que ya había conocido antes. Al lado de Subaru había una Loli taladro. A lo que la Loli taladro dice: Emilia, si continúas siendo bueno con Subaru, supongo que Subaru no aprenderá la lección y no reflexionará sobre sus acciones. No entenderá cuánto le preocupa a los demás. No lo malcrees. Se repite otra vez la conversación, a lo que Beatriz estaba furiosa, ya que Emilia había revelado cómo se sintió y cómo se había visto su cara cuando encontraron a Subaru colapsado, que Beatriz estaba a punto de llorar y estaba desesperada. Beatriz, lleno de ira, se alejó un poco, a lo que Subaru estaba sin decir nada y solamente observando a su alrededor, y observando a la Loli taladro y a la mujer de cabello plateado y ojos amatistas hermosos y suculenta y rica y preciosa. Subaru seguía confuso, estaba muy confundido. Subaru comienza a articular palabras y habla y dice: ¿qué? ¿Fue un sueño? Emilia y Beatriz se quedan en silencio ante las palabras de este Subaru, o mejor dicho, ante las palabras de su querido Subaru. Las miradas de la Loli taladro y de esta mujer se quedaron mirando a Subaru. Subaru estaba confuso y con ese sentimiento de miedo a la muerte. Subaru se dio cuenta que esta era la habitación en donde ya había estado, y se preguntaba cómo rayos había llegado ahí otra vez, y por qué la conversación de estas dos chicas eran similares a la conversación que ya había tenido anteriormente. O sea, Subaru como que se repetía obviamente las palabras tanto de Emilia y Beatriz, la ubicación de la sala verde y todo eso. Y Subaru dice: ¿esto de nuevo? Subaru se puso a recordar todo lo que había sucedido hasta ahora, y como les digo, se había dado cuenta de las chicas que despertó ahí,
las mismas palabras que le preguntaban Subaru, lo que le decían que se había colapsado. Y Subaru dice, ¿esto de nuevo? Subaru, que estaba perdido en sus pensamientos y hablando consigo mismo, Emilia se acerca y le dice, hola Subaru, ¿te encuentras bien? Subaru dice, Emilia-chan, estás muy cerca. Recordemos que Emilia es un bombón, pues no es una preciosura. Como Subaru no agarra confianza y todavía sigue de inexperto, con falta de afecto femenino, entonces como que se pone muy nervioso ante el acercamiento de este bombón. Subaru dice, Emilia-chan, estás muy cerca. La hermosa cara de la elfa estaba cerca de la cara de Subaru. Estaba tan cerca que él podía sentir su aliento. Y Subaru se estaba encolorizando y poniendo muy nervioso. Sus rostros estaban muy cerca. Los ojos de Emilia se abrieron bastante. Los ojos de Emilia se abrieron bastante al ver la reacción exagerada de Subaru. Emilia dice, no tienes por qué parecer tan asustado. Además, fui yo quien había tenido miedo antes. Subaru dice, ¿asustada? Y Beatriz dice, ciertamente. Pensamos que habías desaparecido. Te buscamos y te encontramos colapsado. Sería incorrecto no estar preocupado. Subaru dice, ¿en serio? ¿Me derrumbé otra vez? Oye, ojo que después de estas conversaciones que van a tener, primero le voy a narrar las conversaciones, Subaru va a pensar que se acaba de derrumbar otra vez, ¿no? Subaru comenzó a dar palmaditas en su cuerpo. Subaru dice, aún así es peligroso colapsar 2 veces en poco tiempo. Aunque solo han pasado un par de horas, debería sentirme afortunado que mis recuerdos no volvieran a desaparecer. O sea, en un principio pues Subaru no comprendió lo del retorno a la muerte, pensó que había colapsado otra vez y que fue un sueño, y al final se da cuenta que tiene una habilidad, ¿no? Y él lo comienza a llamar el sueño precognitivo. Y Subaru dice, bueno, lo siento mucho, pido disculpas a ambas por preocuparlas de nuevo. Me salvaron otra vez. Emilia dice, de nada, pero estoy muy contenta de que no te haya pasado nada. Estoy tan aliviada. Subaru dice, sí, lo siento por Emilia-chan. Es imperdonable que te cause tantos problemas. Sin embargo, al escuchar la disculpa de Subaru, Emilia frunció el ceño. Sus ojos color amatista parecían desconcertados. A lo que Emilia dice, espera, Subaru, ¿qué pasó entonces? Subaru dice, esa es una pregunta vaga. ¿Cuál es el problema? A lo que Emilia dice, bueno, justo ahora me llamaste Emilia-chan. De alguna manera, ser llamada así me hace sentir un poco incómoda. Mientras dice esto, Emilia comienza a jugar con su largo cabello. Mientras miraba a Subaru, su mirada parecía estar lleno de soledad ante estas palabras de Subaru. Beatriz dice, las bromas de Subaru están comenzando ahora, supongo. Beatriz dice, quiero que le digas a Betty y a Emilia ahora por qué fuiste a la biblioteca Taigueta anoche, supongo. ¿Por qué colapsaste allí? A lo que Subaru responde, espera, un momento. ¿Otra vez me desplomé allí? A lo que Beatriz dice, ¿otra vez? Así es, amigos, otra vez Subaru no comprendió que había muerto. Subaru no entendió que había regresado de la muerte al mismo punto. Al principio pensó que había tenido un sueño, ¿ya? Entonces después de las conversaciones con las chicas, él piensa que otra vez se colapsó y que lo han encontrado. Y desde lo que acaba de morir y caerse en las escaleras, al principio pensó que había sido un sueño o una pesadilla, algo así. Entonces ahora Subaru les explicaba a las chicas, otra vez me caí. Entonces está confuso Subaru, pero obviamente nosotros sabemos que Subaru ha muerto y que ese bucle ya se perdió. Este es un nuevo bucle, pero Subaru ni enterado. Subaru dice, en serio, Taigueta es un lugar terrible. Después de todo es un lugar con una historia tan sombría. Supongo que fui imprudente otra vez. Beatriz dice, espera, supongo, Subaru. Subaru dice, sí, de alguna manera creo que tu historia es incorrecta. Cuéntanos con precisión, supongo. A lo que Subaru dice, exactamente, ¿qué quieres decir? A lo que Betty le dice, Betty te dirá la situación en la que ella y los demás están. Pacientemente Beatriz le explicó a Subaru la situación. A lo que Subaru, después de que explicaba a Betty la situación, Subaru dice, un momento, ya te lo había dicho. Cuando me desperté no tenía recuerdos, aunque no significa que esté completamente vacío. Mis recuerdos desde que fui invocado desde este mundo paralelo son... Espera, ¿recuerdos? ¿Qué quiere decir con recuerdos, supongo? Interrumpe Beatriz, ¿no? Y Subaru dice, Y Emilia dice, Subaru, lo siento, no sé qué decir. Las chicas comienzan a entrar en pánico ante las palabras que había dicho Subaru sobre que había perdido los recuerdos y eso. Las chicas estaban desconcertadas. Lo que Subaru dice, no, me sentiría molesto si las detengo aquí. Beatriz y Emilia estaban en silencio, ya que Subaru no era muy bueno expresándose. Y las miradas de la Lolita Ladro y de esta hermosa mujer de pelo plateado y ojos amatistas, sus ojos se abrieron mucho. Estaban desconcertadas, confundidas y sobre todo muy preocupadas y entrando en pánico ante las palabras que había dicho Subaru. Subaru en un principio pensó que ellas estaban actuando, pero al ver estas reacciones, sus palabras y las miradas sinceras de preocupación y su comportamiento de que estaban entrando en pánico, Subaru descartó esa idea y se dio cuenta que no estaban actuando, que estaban siendo reales y que realmente estaban preocupadas. Subaru estaba confuso, pero sabía que el comportamiento de estas chicas era verdadero.
Desde la perspectiva de Subaru, como él no sabe que tiene regreso de la muerte y aún no se da cuenta que está repitiendo todo desde nuevo punto de guardado, Subaru había vuelto nuevo punto de guardado desde el momento que se había colapsado, ¿no? Obviamente todos sabemos eso, donde las chicas no sabían en nada y toda la cosa, pero Subaru no estaba enterado de eso. No sabía nada de eso, ya que él no sabe que tiene retorno a la muerte, ya que él no tiene ni idea. Así que Subaru había suponido que otra vez había colapsado y que otra vez estaban conversando de lo mismo. Por eso le dijo otra vez, pero en realidad no era así. Subaru entra en confusión. Subaru comienza a pensar y analizar la situación. Cuando desperté, ellas estaban a mi lado cerca y comenzaron a hablar las unas a las otras, la una a la otra. Y recuerdo que la conversación había sonado exactamente como antes, las mismas palabras e incluso unas que otras reacciones. Subaru pensó, un momento, ¿acaso esto no es una situación? ¿Esta situación es una copia de la situación que ya había pasado antes? Subaru seguía analizando la situación. Subaru se traga la saliva y se acaba de percatar que los comportamientos desde el momento que él abrió los ojos fueron exactamente los mismos cuando él había despertado por primera vez. Las palabras que ellas intercambiaban y le preguntaban a él habían sido las mismas palabras que le habían preguntado la primera vez. Subaru estaba desconcertado. Las chicas lo miraban a Subaru con cara de preocupación. Subaru dice, ¿Estoy viendo los mismos eventos nuevamente? Debo estar experimentando sueños precognitivos. Y así, amigos, Subaru llega a esta conclusión de que han sido sueños precognitivos y que esa es su habilidad de este mundo, los sueños precognitivos. Por eso les comentaba, ¿no? Para que no se confundan. Subaru se dice a sí mismo, es difícil entender. Y otra vez Subaru sigue en sus pensamientos, donde menciona en sus pensamientos que sus recuerdos han sido muy confusos. Tal vez estos sueños precognitivos son una habilidad especial que él tiene. Así no, Subaru seguía en sus pensamientos diciéndose a él mismo. Subaru se dice a sí mismo, me caigo. Subaru se dice a sí mismo, así que esta es la habilidad que tengo desde que fui invocado a este mundo paralelo. Aunque es difícil de controlar, no es bastante selectivo que digamos. Y comienza a pensar, ¿no? Que cómo podría dominar esta técnica y toda la cosa. Y así se había quedado con eso, que era un sueño precognitivo que le permitía ver el futuro. Y Subaru, luego de terminar de indagar y analizar en sus pensamientos, habla y dice, ustedes dos, necesito que me escuchen lo que tengo que decir. Subaru dice, no sé si pueden creer esto, pero parece que perdí mis recuerdos. Y hay un silencio abrumador en la sala. A Emilia y Beatriz les tomó bastante tiempo procesar estas palabras. Al igual que en el sueño precognitivo, les tomó tiempo digerir estas palabras. Emilia hace una expresión de puso sus palmas en sus mejillas con todas sus fuerzas. Y la misma reacción de las chicas era algo que había visto en sus sueños precognitivos. A lo que Emilia dice, estoy bien. ¿Cómo podríamos hacer esta cara de problemas y de preocupación cuando Subaru debe ser el más preocupado que nosotras? Mira, Beatriz también. Beatriz se encogió un poco ante la respuesta de Emilia. Y así, mientras hablaba con Beatriz, se decía, también estoy sorprendida, pero en este momento debemos ser fuertes. Beatriz obviamente le había afectado, ¿no? Las palabras de Subaru, que había olvidado sus recuerdos. Decía Betty es... Subaru aún así sabe lo que dirá Beatriz por sus sueños precognitivos y la cara que pondrá, pero estaba bastante equivocado saber que esto le daría tranquilidad. Y así Subaru otra vez divaga en sus pensamientos. Subaru comienza a pensar que ya conoce a Beatriz mucho mejor que la primera vez. A lo que Beatriz dice lo mismo que en el sueño precognitivo. En serio, Subaru es el contratista más, es el más desesperante del mundo. Dicho esto, Beatriz rompió su vergüenza. Al escuchar esas palabras, Subaru sintió una sensación fuerte de odio a sí mismo. Subaru rechina los dientes al ver las reacciones y comportamientos de Beatriz y Emilia. Sigue pensando Subaru sobre los sueños precognitivos. Solo piensa que no quería desviar el camino que su sueño precognitivo le había dado. Comienza a pensar, Emilia, Beatriz, Julius y Kidona, nadie le había explicado a Subaru que él tenía la habilidad de los sueños precognitivos. Chao y Meili tampoco le habían explicado su habilidad. Subaru, a ver, pongan atención porque Subaru se preguntaba, un momento, si yo tengo esta habilidad, ¿por qué los demás no me dijeron que tenía esta habilidad? Y mientras indagaba en sus pensamientos, Subaru concluyó lo siguiente, si tengo esta habilidad y nadie me ha dicho que tengo esta habilidad, eso significa que solo yo sé de mi habilidad y nadie más sabe de mi habilidad. Es decir, Natsuki Subaru nunca ha revelado su habilidad. El antiguo Natsuki Subaru tampoco había revelado nunca su habilidad. Y Subaru se dice a sí mismo, ¿en qué estabas pensando, Natsuki Subaru? Subaru se refería a él mismo no como Natsuki Subaru, sino como Natsuki Subaru. Es decir, Subaru se refería a él como Natsuki Subaru, otra persona. No Natsuki Subaru, sino otra persona, Natsuki Subaru. Bueno, así narra la novela, ¿no? Es decir, él ya se tomaba al hablarse a sí mismo de su yo anterior, para él era completamente otra persona, que no tenía nada que ver con él.
ya que no sabía de su historia, no sabía de sus aventuras, no sabía de sus hazañas, no sabía cómo era, no sabía su comportamiento, no sabía su personalidad y no sabía cómo es que había entablado una confianza, una relación con los demás protagonistas. Para este Subaru, Natsuki Subaru, o sea, su anterior yo, era una persona completamente diferente y muy lejana a él, a este Subaru. Para dejar en claro, pensó que no había posibilidad de entenderlo. Y Subaru seguía indagando sus pensamientos y pensaba, un momento, ¿y por qué Natsuki Subaru, o sea, el anterior, por qué no le habló a los demás de su habilidad? Sobre todo, ¿por qué no les dijo de su habilidad a las personas más cercanas hacia él? O sea, a Beatriz y a Emilia. A Emilia y a Beatriz, que eran las personas más cercanas. ¿Por qué Natsuki Subaru no le contó a Emilia sobre su poder? ¿Es porque no quería cambiar el camino precognitivo? ¿Habría tiempo para confiar en esto? ¿Había una razón por la cual no podía decirlo? La desconfianza del viejo Subaru estaba creciendo constantemente dentro de este nuevo Subaru. O sea, Subaru comienza a desconfiar de su versión anterior, de Natsuki Subaru del anterior yo. O sea, ¿por qué no le contó a los demás? ¿Acaso él no confiaba en los demás? Y este Subaru actual comenzó a desconfiar de su yo anterior. O sea, es un entrevero entre sus pensamientos y las sensaciones que tiene este Subaru nuevo. Tú eres, ¿en qué estabas pensando? Y así los eventos otra vez se repitieron. El desayuno, las presentaciones de los personajes. Y así Emilia dice, después de que ya habían entrado en contexto sin pretexto, Emilia dice, supongo que todos están bastante sorprendidos. O sea, ya habían revelado lo que había pasado a Subaru, toda la situación de sus recuerdos que había perdido. Otra vez, ¿no? Y se repite otra vez todo igualito. Y Subaru ya sabía qué iba a pasar, lo que iban a decir, etc. Emilia explicaba la situación, aunque no fue la mejor explicación. Y otra vez Ran dice, ¿Es este un tipo de broma, Barusu? Ran al principio sospechó que era una broma. Chaula dice, dime maestro, ¿todavía no estás cansado de jugar así? ¿Cuántas veces debes olvidarme? A lo que Meili dice, realmente Nissan es un dolor de cabeza. Meili también pensaba que era una broma y sonríe. Y Kiona dice, solo dale un poco de tiempo, eso está bien, ¿verdad? Y se repite el bucle. Subaru acepta la invitación de Ran a salir por agua y cuando estaban solos, Ran se molesta con Subaru, lo agarra del cuello y se repite otra vez la situación, donde le reclamaba y decía que dejara ya de actuar y que escupiera otra vez su plan o si tenía algo planeado. Subaru estaba confuso y se da cuenta que todo se estaba repitiendo. Subaru se da cuenta que sus sueños precognitivos eran precisos. Era exactamente lo que iba a pasar, aunque podían variar ciertas cosas por la información dada o menos. Era preciso el sueño precognitivo, los eventos eran precisos. Y después de que regresan y toda la cosa, siguen hablando, a lo que Kiona comenta, Natsuki-kun parece que está bastante tranquilo a pesar de la situación. Y así también Anastasia ya había confesado, ¿no? Que la conciencia de Anastasia había sido tomada por Ekidona, el espíritu artificial. Subaru siente que se le seca la garganta después de escuchar las palabras de Ekidona. Y era cierto, pues no, Subaru obviamente, ya que había experimentado esto, estaba más tranquilo, lo cual se vio muy raro, ya que para todos era la primera vez, y para este Subaru también, sino que como ya había experimentado esto, pues no pudo evitar estar un poco más tranquilo. Subaru mismo no podía hacer mucho al respecto. Todos estaban conmocionados por la noticia de Subaru y estaban en pánico. Y después de allá de que estaban más calmados, Subaru dice, estoy feliz de que las cosas se hayan calmado. Subaru dice, no hay verdadera calma con postura. Siempre está escrito en la boleta de calificaciones de los niños. Y Kiona dice, ¿boleta de calificaciones? Realmente no entiendo qué dice eso. ¿Está relacionado con el término mundo paralelo? Subaru dice, ¿ah? Y otra vez se repetía la curiosidad de Kidona por el término mundo paralelo y por estos conceptos nuevos. Entonces otra vez se repite la escena, ¿no? Y Subaru, pues este Subaru otra vez explica, de nuevo comienza a explicar sobre los mundos paralelos y comienzan a conversar de la gran cascada, lo mismo que el anterior bucle, ¿no? Y toda esa vaina. Incluso con las palabras, los términos y la confusión, todos intentaban mantener la calma. Emilia dice, siento que no puedo mantener la calma en absoluto. Tanto Kidona como Subaru se encogen de hombros. Emilia parecía bastante desanimada mientras decía esas palabras y otra vez Subaru divaga en sus pensamientos sobre cómo era difícil imitar al yo confundido, al primer yo confundido que había visto en sus sueños precognitivos. Subaru dice, de todos modos, entiendo la situación en la que nos encontramos. Hagamos algo al respecto, por favor. Subaru intenta avanzar en la situación y otra vez, como el sueño precognitivo, Beatriz sugiere, supongo que querrás revisar la biblioteca Taigueta. Y así con los comentarios también aparte de Chaula. Chaula decía, maestro, me siento muy feliz ahora mismo. Quiero abrazarte con
con fuerza, quiero aplastar. Y así recordemos que Chaula es pegajosa con Subaru, ¿no? Y tiene esa pasión intensa por su maestro y se dirige hacia él como maestro. Y es muy cariñosa, muy cercana, se acerca y pega su cuerpo a Subaru. Y todo se repetía como en el sueño precognitivo de Subaru. Y otra vez se dirigen al tercer piso, a la biblioteca Taigueta. Siguen el camino y el plan era el siguiente, otra vez, lo mismo, ¿no? Intentar descubrir cómo recuperar los recuerdos de Subaru. Aunque Subaru sabía el resultado, que no serviría de nada, que no habría resultados y que no recuperarían nada. En esta ocasión, cuando subían hacia la biblioteca, hubo un cambio. Esta vez Subaru evitó tomar la mano tanto de Beatriz y de Emilia. Ojo con este dato y con este Subaru cómo está cambiando su comportamiento. Esta vez, en este bucle, Subaru decidió no tomar la mano de Emilia ni de Beatriz y decidió subir con Chaula aparte. Subaru pensó que debía evitar tensiones innecesarias gracias a su sueño precognitivo. Y llegaron a la biblioteca, ¿no? Esta vez estaba sentado al lado de Chaula mientras esperaba que el grupo buscara en Taigueta. A lo que Chaula dice: parece que el maestro reconoció lo atractiva y encantadora que soy. Tuve que esperar 400 años para esto. Estoy tan feliz, muy feliz. Te daré unos besos muy apasionados. Sora dice: no gracias, eso me asusta. Para. Y Mei le dice: oye, a Onisa no parece gustarle eso. No hay mucha reciprocidad hacia ti, Chaula. Chaula dice: déjame calmeño, horrible niña, ya que Meili estaba arrastrando a Chaula de su cabello, no estaba cogiéndole su cabello. A lo que Meili dice: no quiero que Beatriz y la Onesan de pelo plateado se enojen conmigo, ya que yo estoy vigilando a la Onesan media desnuda, o sea, refiriéndose a Chaula, porque me lo pidieron. A lo que Chaula dice: qué molesta niña. Maestro, haga algo. A lo que Subaru dice: Chaula, no te atrevas a acercarte a mí de 2 metros de distancia. A lo que Chaula dice: el maestro es un idiota. A lo que Subaru agradece a Meili, ¿no? Por ayudarle. Y lo que Subaru dice: no puedo creer que le agradezca a un asesino. A lo que Mei le dice: no te preocupes, este asesino se ha ido a la quiebra. Onisan y los demás pueden hacer un buen uso de mí. Subaru queda en silencio, ya que la niña habló sin malicia ni motivo oculto. Mei no parecía estar afectada por algún tipo de conciencia y hablaba de forma normal sobre estos asuntos. Subaru dice: tal vez tengas mucho en lo que puedas contar, puedes confiar conmigo. A lo que Mei dice: ¿está diciendo que quieres dar un buen uso? A lo que Subaru dice: no digas eso, confía en mí. Por un segundo Meili consideró las palabras de Subaru. Meili dice: Onisan realmente no recuerdo nada, ¿verdad? Subaru dice: sí, desafortunadamente he perdido mis recuerdos. Subaru como que quería saber por qué Meili decía estas palabras. A lo que Meili llevó sus dedos a sus labios y hizo una sonrisa media extraña, como de malicia. Y le dedicó a Subaru una sonrisa medio extraña. A lo que Meili dice: Petra-chan lloraría si lo escuchara. A lo que Subaru dice: ni siquiera sé quién es. Y así siguen conversando. A lo que Mei dice: realmente mi opinión sobre el Onisan del pasado, creo que fue alguien muy descuidado. Y así siguen conversando, ¿no? La búsqueda de Taigueta había terminado y nuestros protagonistas no habían tenido éxito alguno en buscar alguna pista o poder encontrar, o de alguna manera o cómo, los recuerdos de Subaru. Subaru ya sabía esto, que esta búsqueda sería inútil. Desde este punto Subaru estaba alerta, estaba al tanto de muchas cosas a su alrededor, ya que a partir de este momento seguía la continuación de los sueños precognitivos, en donde más adelante terminaría el sueño precognitivo. Así que Subaru estaba alerta. Subaru no dudaba de la capacidad de los sueños precognitivos, ya que todo había salido precisamente como lo había visto en sus sueños precognitivos. Subaru pensó: un momento, ¿qué condiciones son las que se deben hacer para poder activar los sueños precognitivos? Subaru estaba confuso pero a la vez emocionado por su habilidad, aunque no sabe cómo activar la habilidad. Otra vez, Subaru había pedido a Beatriz que lo dejara solo y se había ido por su lado. Al hacer este rechazo, Subaru se dio cuenta que Beatriz intentaba acercarse más y ser más pegajosa a Subaru, ya que bueno, él la estaba rechazando, ¿no? Subaru se había apartado y comienza a caminar y comienza a pensar: tengo que averiguar por qué me desperté de mis sueños precognitivos y qué me pasó justo antes de despertar. Subaru dice: ahora estoy un poco nervioso y si empiezo a tener ahora mismo sueños precognitivos, para evitar esto, necesito ir más allá de donde terminó mi sueño. Y pensó: el Subaru, Natsuki Subaru, antes de perder sus recuerdos, había evitado contárselo a los demás sobre sus sueños precognitivos. ¿Por qué será? ¿Acaso no confía en los demás? ¿Acaso los demás no son de confiar? Entonces, mientras Subaru estaba pensativo y caminaba, pensó: lo he decidido. Creo que les contaré a los demás sobre mis sueños precognitivos. Sin embargo, lo que Subaru no sabe es que lo que se avecina es algo desconocido para él. Solo pensó: bueno, demostrar que tengo la habilidad de sueños precognitivos, demostrarlo evidencia sería muy difícil de hacerlo. Subaru pensó que si dominaba esta habilidad sería un arma
a favor de él. Con estos pensamientos en mente, comienza a pensar y a hablar consigo mismo y a divagar en sus pensamientos. Y se escucha una voz desde lejos que dice: Natsuki-kun, ¿no es peligroso para él acompañarnos en su estado que se encuentra ahora? Se escucha desde la distancia esta voz. Subaru estaba a una distancia, ¿no? Y como se fue y luego quiso volver con ellos, escuchó la conversación que estaban teniendo más adelante, que era la voz de Kidona. Por alguna razón en la mente de Subaru había dudado en anunciar su presencia, así que se quedó callado y siguió escuchando. La conversación seguía. Emilia dice: Kidona, ¿qué quiere decir con estado de locura? Ya que Kidona dice, pensó que tal vez Subaru había entrado en un estado de locura, y Emilia se molestó por este comentario. Y Kidona comienza a explicar, ¿no? Estoy seguro que ha perdido sus recuerdos, pero no solo eso, sino porque lo que dijo después de perder sus recuerdos sobre los mundos paralelos y esas cosas, tal vez también ha entrado en un estado de locura. Como que asociaba la pérdida de recuerdos y la locura, y hablaba sobre lo que había dicho Subaru sobre los mundos paralelos, a lo que Julius también se sorprendía por las suposiciones de Kidona. Julius y Emilia parecían sorprendidos al escuchar las palabras de Kidona. Subaru, que escuchaba desde lejos, su corazón dio un vuelco, a lo que Ran también se une a la conversación con ellos y dice, bueno, Ran los personajes estaban hablando, ¿no? Y Subaru estaba lejos escuchando. Y Ran les dijo, ciertamente la explicación de Valse fue absurda. Lo que Ran dice, no dudo que el argumento de Subaru surgió desde su cabeza. De hecho, el conocimiento que él tiene, sus costumbres, son cosas que no conocemos. Está claro que proviene de un lugar que ninguno de nosotros conoce. Pero de donde vino, es seguro que está limitado a este mundo. Tal vez pueda venir de la Gran Cascada, pero no hay ninguna evidencia de eso. No hay ninguna evidencia para creerle en absoluto. Emilia dice, Ran. Emilia dice, creo en Subaru. Y Beatriz dice, yo también creo en Subaru. Por favor, crean en Subaru, dice a Emilia. Lo que Julio dice, cálmese Emilia-sama. Kidona no está sugiriendo que Subaru nos está mintiendo, sino que lo que está diciendo es que Subaru ha entrado en un estado de confusión y que su mente debe estar confusa. Beatriz dice, así que estás de acuerdo con ese espíritu, supongo. Y seguían conversando, ¿no? Sobre su estado. No es que esté mintiendo, sino que Subaru está confuso. Eso como que comienza una disputa entre los personajes, ¿no? Meili estaba con Chaula, ¿no? Y cerca de Subaru, ¿no? Y como Meili también escuchó, le dijo, ¿por qué mejor no preguntan a Onisan si está realmente loco? Onisan, ¿estás loco? O sea, Meili estaba junto con Subaru y también escuchó, ¿no? Porque estaba con Chaula, estaban subiendo. Y Subaru se pone a pensar, ¿no? Sobre la confianza, que era algo básico y principal que las personas debían tener. Y al parecer ellos pensaban que él estaba loco, que estaba confuso y dudaban de sus capacidades ahora. Subaru se comienza a preguntar qué era la confianza y a la situación que había llegado, sobre la aventura, el desierto, y se puso a pensar en el otro Natsuki Subaru. Se preguntó si él podría manejar lo que Natsuki Subaru había ganado. Subaru comienza a pensar, desde el principio lo confundí. Si les cuento sobre los sueños precognitivos, tal vez los confunda más. Al parecer lo que se busca ahora es al otro Natsuki Subaru, no a este Subaru. Subaru pensó, ¿está bien si finjo ignorancia y vuelvo a ellos? ¿Estaría bien si me uno descaradamente a la captura del segundo piso? Y así muchas cosas en su mente, ¿no? A lo que Subaru dice, joder, soy tan inútil. Y así Subaru salió del pasillo por donde estaba caminando. Atentos, amigos, atentos. Y Subaru, después de salir del pasillo, después de espiar la conversación, luego se fue por las escaleras, ¿no? Escaleras de caracol. Subaru comienza a reflexionar y se dice a sí mismo, vaya, esta es la segunda vez que vengo aquí. O sea, Subaru otra vez había tomado el camino por las escaleras de caracol. Ojo, Subaru reconoció que este era el hogar de la anterior vez. Subaru dice, un momento, siento algo extraño. Subaru sintió que su piel se le puso de gallina. Sintió los pelos de su espalda erizarse, aumentar su sangre, la velocidad de circulación de su sangre. Los latidos de su corazón se habían acelerado. Su respiración se volvió áspera y se volvió pesada. Subaru sintió todas estas desagradables sensaciones. Todas estas sensaciones desagradables, al igual que el miedo, un miedo intenso y ansiedad, habían sido generadas por su propio cuerpo. Subaru hace con un ligero golpe. O sea, Subaru sintió un ligero impacto justo cuando estaba avanzando arriba de las escaleras. No se podría decir que Natsuki Subaru dio un paso adelante en falso. Natsuki Subaru había sido empujado. Recordemos que las cosas que digo es de los pensamientos y de la perspectiva de Subaru Natsuki. O sea, de este Subaru, pues, ¿no? Que está en la novela. No crean que me estoy inventando las palabras o estoy agregando contexto sin pretexto. Son los pensamientos y perspectiva de Subaru. Y entonces Subaru grita y dice, ¡ah! Subaru estaba cayendo en picada. Seguía y seguía cayendo. Subaru estaba cayendo en el aire, perdiendo de vista lo que estaba arriba. El cuerpo de Subaru se llenó de miedo. El cuerpo de Subaru se llenó de adrenalina. El cuerpo de Subaru entró en desesperación. Subaru se da cuenta de que estaba cayendo y grita y seguía gritando como loco. Subaru comienza a extender las manos desesperadamente para sostenerse y vomita. Al caer se golpea en los bordes una y otra vez. El cuerpo de Subaru se estaba destrozando y estaba siguiendo cayendo. De repente Subaru
seguía experimentando los impactos en su cuerpo, ya que se chocaba a los bordes de la escalera que seguía cayendo. Seguía sufriendo, seguía sangrando y Subaru murió. No hay despertar de este sueño. Natsuki y Subaru. Lentamente, oscuridad, el mundo a su alrededor se tiñe de negro. ¿Quién eres tú? Y finalmente, después de toda su angustia y sangre caliente, Natsuki Subaru. Subaru despierta, ¡fua! Abre los ojos y comienza a gritar y a desesperarse. Subaru tenía la sensación de la muerte, estaba sufriendo, pero se dio cuenta que su cuerpo estaba intacto, pero aún así seguía gritando. Estaba sudando frío, tenía los ojos muy abiertos, tenía la piel de gallina, tenía la sensación de que estaba cayendo, aunque no lo estaba. Subaru estaba desesperado, Subaru estaba atemorizado, Subaru estaba horrorizado, Subaru estaba gritando y gritando.